Estamos de regreso en otro artefacto más. Hoy tengo de invitadazo de honor a Daniel Kitrosser. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? Muy bien. Gracias. Todo. Contento de seguirle otro capítulo. Pues ahorita te vi que estabas batallándole un poquito con el hombro. Traes una lesión ahí reciente, más o menos reciente. Ya es más de un año, fíjate. Más de un año. No, pues sí, en mayo se cumplió un año. Que además fue de esos accidentes como... De lo más idiota. De lo más menso. Me caí de una tarima hacia atrás y pues por poner las manos me fracturé la muñeca. Entonces, pues la primera operación fue medio de emergencia porque me tenían que reconstruir ahí. Y después, ya operado y ya empezando a hacer rehabilitación, resultó que no estaba mejorando como debía ser. Y entonces me tuve que volver a operar y cambiar la placa y... No manches. Entonces fue doble recuperación. Pero bueno, sí fue algo que tuvo que ver con el rock and roll porque estabas queriendo salvar un ampli, de subirle o algo así, ¿no? Todo por ayudar a un alumno exactamente que estaba teniendo... Era un recital. Con un ampli. Era un festival del colegio y los que estaban tocando eran mis alumnos y nosotros con Afrodisaicos íbamos a tocar después de ellos y por eso estábamos ahí a un lado. Exactamente. Entonces pues yo por verlo sufrir al alumno con su amplificador quise ayudarle y me subí de la manera más idiota a una silla de plástico. Y todavía te está entonces pasando factura eso. Dices que de repente en el frío y así. Sí, hay ciertos movimientos que todavía me duelen y no he recuperado al 100 la movilidad todavía de la muñeca. Todavía me falta un poquito. ¿Y que te vas a tener que acostumbrar a tocar así? Es muy curioso porque pues pasan varias cosas. Ahorita prácticamente no estoy tocando. Pues la realidad es que en ese momento pues me tuve que parar a la fuerza. Pero también después cuando ya pude más o menos... pues hay otras cuestiones del negocio que en realidad no estoy muy de acuerdo. Y pues no estoy tocando, en la realidad, estoy dando clase. Pero lo que sí he intentado, pues, y he palomeado y he practicado y todo, y me cuesta algunas cosas, ¿no? Hay cosas que ya no puedo hacer. Y pues me da mucho coraje porque yo entrené durante muchos años mi mano izquierda para ser bien hábil. Claro. Porque soy diestro, y entonces ahora que tengo lesionada la izquierda, pues me va a costar mucho recuperar la habilidad que tenía. Pues. O desarrollar otra. Sí. Difícilmente la gente que nos hace el favor de ver este episodio, a alguien de los que lo está viendo, difícilmente no va a saber quién eres y dónde vienes. Y justo cuando llegaste te dije, quería hacer una reseña, y así que regularmente no las hago porque siempre conozco bien a mis invitados. Pero es que contigo no se puede porque es demasiado. De hecho, toda la música que he visto, sé que a lo mejor lo que te puedo decir ahorita, a lo mejor no me quedo ni a la mitad. O sea, a ver, Gerardo en Guadalajara, Gerardo Enciso, estuviste en el personal, obviamente, que muchísima gente vimos ahí. Acompañaste a La Roca, es uno de los proyectos que yo recuerdo. A ver, dime más. Mira, cuando yo llegué a Guadalajara, en realidad el primer músico que conocí y con el que toqué fue con Paco Padilla. Ajá. Gracias a Paco conocí a Cipriano. Y gracias a que Paco me llevó a tocar a la Peña Cuicacali, ahí conocí a todo otro circuito. O sea, conocí a todo el circuito de lo que se le llamaban en ese momento el canto nuevo, o el canto tapatío. Y también a los rockeros que tocaban los martes de rock ahí y eso. Entonces, gracias a rolar por ese ambiente, pues ahí conocí a Pepe Quesada y terminé tocando en La Fábrica de Lodo. Ahí conocí a Sara Valenzuela y terminé produciendo los demos de Mala Vida. Previo a La Dosis. Previo a La Dosis. Gracias a producir los demos de Mala Vida conocí a César Aguirre, con el que después terminé tocando en Rostros Ocultos. ¿Cómo se me pudo haber olvidado Rostros? Porque aparte te tocó aquel legendario abrirle a Iron Maiden. Iron Maiden, sí. Ya me contaras eso. Lo ampliaste la vez que nos vimos en Barbanera. Me contaste más. Sí. Juego con detalle. ¿Tú eres argentino? Nací en Argentina, sí. ¿De dónde? De la ciudad de Córdoba. Cordobés. ¿Y llegaste a México en qué año? 1989. 89. ¿Qué edad tenías? 18. Pues que tú eres más joven, o sea, lo que pasa es que eres de estos personajes que saben y como que se enteran de todo y cuentan la historia de tal, y entonces con lo que dices pareces más viejo, pero no eres tanto. Hoy te pregunté qué edad tienes. Tengo 52. 52. No, eres un chamaco. Bueno, depende desde qué punto de vista lo veas, pero sí, la realidad es que cuando yo vine aquí, pues estaba muy chico, y también que ya he pasado muchos más años en México de los que viví en Argentina. Sí, ¿no? Porque perdiste casi en su totalidad el acento.
Tengo mis días. Tienes tus días. Y tengo mis ratos, depende de con quién esté, ¿no? Si me junto con otros argentinos, me sale rápido. No, pero incluso la vez pasada que te invitamos con Omar, empezaste a hablar como de Argentina y empezaste a tomar más el acento de nuevo. Podría ser. Como que en tu mente vienen imágenes de Argentina. En vez de hablo los dos idiomas, sí. Pero también la realidad es que, como yo soy de Córdoba, el acento que tenemos en Córdoba es muy distinto al acento porteño, pues al acento que aquí se identifica como acento argentino. ¿Ese es el acento? O sea, es decir, por ejemplo, si nos dicen en Argentina, cuentan un chiste de mexicanos, van a decir, ¿qué onda, manito? Por es supuesto, el chilango, ¿no? Por supuesto. Entonces, el que nosotros decimos en los chistes, ¿qué es? ¿Porteño? Porteño. El acento que aquí se identifica como argentino es el acento que para nosotros como argentinos está solo en Buenos Aires. Solo en Capital. Ok. Solo en Capital y un poquito en Rosario, que hablan parecido. El resto del país habla bien diferente. Sí. Pero es un poco lo mismo que pasa aquí, ¿no? No es lo mismo la gente del DF que uno de Tijuana o uno de Mérida. Monterrey, claro. O sea, son países además, diferentes. te lo llevas uno de Tijuana a Mérida y no se entienden. Uh-huh. Entonces, allá pasa un poco lo mismo. Y el acento cordobés es muy particular porque es muy marcado, es muy cantadito y tiene algunas cosas que son como la antítesis, justo lo opuesto de lo que haría un porteño en su acento, ¿no? Órale. Por ejemplo, en Buenos Aires se pronuncia la she fuerte. En Córdoba es todo lo contrario. O sea, cuando vas a pronunciar la Y, se pronuncia I directamente. Ajá. Entonces, un porteño te diría, no, porque yo. Y un cordobés te diría, no, y yo. Ah, ya, ok. Justo lo contrario. Casi, ¿no? Como entonces, I latina. No se parecen nada. Y el acento del cantadito tampoco. Okay. Entonces, eso de alguna manera me favoreció a que no se me identificara tanto el acento argentino a mí. Bueno, pero también existe este rollo malinchista de que ya directamente llegas hablando otro acento y todo el mundo, es más interesante. ¿Sabes de fútbol? Sí. Yo escucho a alguien con acento me siguen porteño. Preguntando, sí. ¿Qué opinas de la selección? Porque eres argentino, claro. A huevo sabes. Sí, sí. Sí me gusta el fútbol. ¿Ah, sí? ¿A quién le vas? Mira, de Córdoba yo le voy al Club Belgrano, a los Piratas de Córdoba, que es un equipo que durante muchos años estuvo en segunda división, creo que ahorita está en primera. Ajá. Pero mi equipo, digamos, al que siempre seguí desde niño es Boca Juniors, quizá por llevarle la contraria a toda mi familia que son de River todos. ¿Boca y River es como Chivas América? Sí, totalmente. La diferencia es que son los dos de la misma ciudad. Okay. Y aquí no. Es como Atlas Chivas. Son de dos estados distintos. Sería más bien como una especie de Pumas América. Ah, ok. ¿No? Anda así, o sea, los dos de la capital y son los dos equipos fuertes de la capital. Ok. Lo que pasa es que en Argentina el torneo y todo el sistema futbolístico es distinto que el de aquí. Y entonces allá la mayoría de los equipos de primera división son de Buenos Aires. ¿No? Uh-huh. O sea, qué sé yo, 20 y tantos equipos que tiene la liga, pues 18 han de ser de la capital. ¿No? 18. Y muy poquitos del resto del país. Aquí no, en realidad aquí los equipos importantes son casi uno por estado, ¿no? O más o menos. O sea, órale. Hay equipos fuertes en todos lados y allá no es tan así el sistema. Y llegaste a México de 18 años. Sí. Con tu balón y tu tambor. Exactamente. No, nunca fui deportista, pero sí me gusta el fútbol. Pero para verlo. Pero sí había estudiado, toda la vida estudié. Yo soy de una familia de músicos y estudié desde muy chiquito. Y hasta los 18 estudié sin parar, digamos, desde los 5 o 6 años hasta los 18. ¿Ah, sí? Siempre estuve en conservatorio. ¿Y siempre percusión? Pues empecé estudiando lo que allá se llama audioperceptiva, que es una materia que aquí no existe. Chingón, suena muy chido, ya sí, me atrapa nomás por el nombre. Es un sistema, digamos, de enseñanza para la música para niños chiquitos de preescolar o primaria. Entonces aprendes las bases de lo que ha sido una eterna discusión eso, lo que yo considero que es la música, uh-huh. ¿No? Ritmo, armonía y melodía, ¿no? Entonces te enseñan eso desde que estás chiquito, a tocar ritmos, a identificar el ritmo de las canciones y luego a tocar armonías y luego a tocar melodías en la flauta, en un xilofón, en el piano, diferentes instrumentos. No importa el instrumento, sino lo que importa es el fin, ¿no? Claro. Una vez que aprendiste eso, en realidad aprendiste a solfear, aprendiste a leer y aprendiste a leer ritmo. Ajá. ¿No? Entonces yo aprendí eso pues chiquito, de 5 o 6 años. Y en cierta medida a interpretar mientras lo estás haciendo. Después ya te vas cantando por un instrumento. Cuando ya estás un poco más grande puedes identificar, decir, el piano es el que hace esto, la batería es el que hace esto, pero cuando estaba chiquito yo nada más tocaba los palitos, ¿no? Tocaba la flauta, me daba lo mismo, ¿no? Claro.
Pero ya cuando... Mi parteaguas en realidad en la vida fue ir con mis papás al Carnaval de Brasil. Okay. Yo tenía 4 años. Pero me acuerdo perfecto de la sensación, ¿no? De ir caminando por la calle de la mano de mi mamá así. Mi mamá es más chaparrita que yo, así que si yo iba así es porque pues yo estaba así, ¿no? Y me acuerdo de ir caminando por la calle así y ver la escuela de samba venir de frente. O sea, toda la calle completa, 120 personas tocando los tambores, ¿no? Entonces pues así, ¡oh! No, pues es un tren que te vibra el arrolló. piso, vibran las ventanas, vibran, ¿no? O sea, y te pegan el cuerpo, eso durísimo. Y yo me acuerdo de haber hecho así y decirle a mi mamá, eso es lo que yo quiero tocar. Wow. No, está súper metafórico, ¿no? Sí, Además, fue bien curioso porque la escuela de samba a mí me pegó durísimo. O sea, te arrolló, Sí, básicamente. y es por eso que todavía la música brasileña me impacta tanto. Es alucinante. Yo siempre he dicho que es mucho. como de otro planeta, es otro mundo. He estado en Brasil varias veces y de niño, pues, porque íbamos de vacaciones a Brasil con mi familia. Entonces, pues, entre los 4 y los 15 años, debo haber ido a Brasil unas 4 veces o 5. Siempre íbamos al sur, a la playa, nunca llegamos a Río de Janeiro ni a las ciudades grandes. Pero, pues, me acuerdo mucho, mis papás son muy melómanos también, así que me acuerdo mucho de ir a las tiendas de discos y buscar y comprar discos y escucharlos después, ¿no? En el viaje y en la casa. Y todavía en casa de mis papás ahí están los discos de Elis Regina, Gilberto Gil, Chico Buarque, Juana Betania, Gal Costa, Caetano Veloso. Todo ese rollo fue Tom C, Georgie Ben, o sea, mucho material brasileño. Llegaste a México en una edad compleja, 18 años, saliendo de la adolescencia, entrando como que todavía el cerebro no está muy bien formado y no tienes bien las decisiones. Digo, existimos mucha gente que todavía, ¿no? 40 y tantos y todavía no. Pero vinieron por un tema, supongo, económico, de seguridad, bla, bla. No, más de trabajo que otra cosa. En ese momento mis papás ya no tenían trabajo, estaban en una situación económica muy difícil, que es algo recurrente en Argentina cada tantos años. De hecho, más o menos cada 6, o sea, lo que dura un gobierno. Y pues en ese momento mi mamá, bueno, por historias previas, ¿no? En la época de la dictadura argentina, pues mis padres son de carreras muy, muy golpeadas, ¿no? Por la dictadura. Mi mamá es psicóloga, mi papá es ingeniero. Uh-huh. Son 2 de las facultades que más desaparecidos tienen. Entonces, en ese momento, durante la dictadura, pues que yo estaba en la primaria, pues mis papás tienen muchos amigos desaparecidos y exiliados. Entre los exiliados hay exiliados en Suecia, en España y en México, que eran los países que daban asilo. Entonces, había muchas compañeras, en particular de mi mamá, que vivían aquí en México. Y le ofrecieron empleo. Y mi mamá vino a ver si podía conseguir empleo acá. Y consiguió. Y así fue como terminamos todos aquí. Ok, ¿y fueron viniendo de a poco? ¿Se vinieron todos juntos? Mi mamá y mi hermana primero. Y mi papá y yo después. ¿Solo tienes una hermana entonces? Una hermana, sí. Ok, o sea, si hay Kittroser en México, son tu familia. Solo es mi hermana y ahorita está en promoción cultural del ITESO, la pueden ubicar bien fácil. Sí, exactamente. Sí, además es un apellido que no para nada, ¿no? En esta ciudad nada más somos 3. ¿En dónde? Bueno, ¿De dónde es el apellido? 5 si cuentas a mis hijas. Claro. El apellido es original de una zona de Europa del Este. Ajá. Que actualmente es la República de Moldavia, pero antes de ser Moldavia fue Rusia, y antes de ser Rusia fue Rumania. Ok. El que investigó el origen del apellido y todo el árbol genealógico fue mi abuelo, que se pasó como 50 años de su vida carteándose con todos los parientes que pudo encontrar hasta que armó el árbol de la familia y descubrió cuál era el origen del apellido y todo. Y por eso lo conoces, bueno. Sí, pues lo sé por esa historia. Y además sé lo que significa, o sea, Kitros o Kietros, que es como se pronunciaba originalmente, significa de la peña, sería su traducción literal. O sea, era el cuate que vivía arriba de la piedrota. Ok. Y llega Daniel Kittroser a México y te fuiste a la peña. Tal cual. Llegas de la peña y te fuiste a la peña. Ahí también, pues es una historia que viene desde lo familiar, ¿no? Las familias, mi familia, pues, la familia de mi papá en particular. Mi abuelo Kittroser había venido a México muchas veces. Mi abuelo Kittroser vino a México desde los años 50 por primera vez. Tenía muchos amigos aquí y entre sus amigos está la familia Padilla. Ok. Entonces, cuando fue el Mundial de Argentina 78, Rodo Padilla, que era un niño, fue
era súper futbolero, fue al Mundial a ver los partidos y se hospedó en casa de mi abuelo. Así lo conocí yo a Rodo. Rodo debía tener 19, 20 años y yo debía tener 14, una cosa así, 13. Y no, 78 mucho menos, tenía 7 años. 7 años. Y así lo conocí yo a Rodo. Mis papás después vinieron de vacaciones una vez y también se hospedaron aquí en Tlaquepaque, en la casa de ellos y tal, y ahí conocieron al resto de los hermanos y esto. Cuando llegamos a México aquí, Rodo me dijo, ¿tú eres músico? Mi hermano es músico, hablo con él. Me da su teléfono, entonces pues yo le hablo a Paco. Y Paco ese mismo día me invita a desayunar. Voy a su casa, desayuno y me dice, mira, vamos a ensayar ahorita. Me pasa un cuartito que tenía ahí como salita de ensayo. Llega su pianista, se pone a tocar. Yo saco unos bongos que había ahí y me pongo a palomear con él. Tocamos un rato. Y de pronto en un momento me dice, ok, vamos a cambiarnos porque tenemos que ir a tocar. Y yo, pues muy bien, que les vaya bien. Y me dice, no, tú vienes conmigo. Y le digo, pero yo no conozco tus canciones. Y me dice, las acabas de tocar. Le digo, no, pero estoy palomeando, o sea, no me las sé. Me dice, sí, eso mismo. Y me lleva a tocar ese mismo día. Entonces el día que conocí a Paco, toqué en la noche en el Granero del Arte, en Chapalita. Era una peña que había en esas épocas. Con Paco. Fue el primer día que estuve aquí en Guadalajara. Y wow. Una semana después de eso, con Paco, me lleva a tocar al Teatro Degollado, al Festival de Compositores Tapatíos. Entonces yo tenía una semana aquí en Guadalajara y ya había tocado en el Degollado. Y en ese festival, en el Degollado, alternamos con el personal, con Jaramar Soto, Alfredo Sánchez, Enrique Ortiz, Raúl Rodríguez, Alberto Escobar, Paco Padilla, o sea, todo lo que era el grupo Tierra Mojada, todos ellos como solistas, Alfredo como solista, Alfredo Sánchez, Jaramar como solista, ¿no? Me tocó conocerlos a todos el mismo día, y el personal, ¿no? Con Julio Aro. Como un sueño, ¿no? Sí, cuando metes a todos los personajes. Ahora lo pienso y digo, qué loco, me tocó, o sea, a la semana estar aquí, la suerte de estar en el teatro más importante de la ciudad. Claro. Y codearme con lo que era la escena de ese momento, la escena incipiente, porque en realidad ninguno de ellos era famoso en ese momento. Okay. Tal vez el más conocido era Paco. Y fíjate, yo creo que con todos tocaste eventualmente. Con sí, todos esos de los que estás hablando. Sí. Qué cabrón. Tal vez con lo único que no es con Jaramar. O sea, con Jaramar nunca toqué, a pesar de que sí me invitaron, en su momento me invitaron al grupo. Pero era una época que estás ocupadísimo. No podía, sí, no me daba el tiempo. Pero sí, en su momento sí me invitaron a tocar con Jaramar. Es que en todas las anécdotas y en muchísimas de los invitados que yo he tenido, eventualmente sales a la charla. O sea, estabas en un momento, tocabas con alguien, o sí. O sea, hay anécdotas contigo siempre. Sí, qué curioso. Por eso parece como que eres omnipresente en el tiempo. Sí. Y digo, personalmente a mí me tocó verte muchísimo. Yo empecé en la Peña Cuecali también los martes de rock. Claro. Entonces alguna vez, no sé si alternamos, pero cuando iba un viernes, pues estabas acompañando a quien estuviera. Así fue como conseguí chamba yo, en la Peña. O sea, en la Peña yo hacía algo que después no lo volví a hacer, pero que yo en ese momento yo no tenía instrumento. O sea, cuando yo llegué aquí yo no tenía nada. Había vendido mi batería en Argentina. Es más, ni siquiera la había vendido, la tenía en venta, estaba en casa de mi abuela. Okay. Y yo no tenía instrumento aquí. Entonces Paco me prestaba cosas que tenía en su casa, que eran de sus músicos en realidad. Entonces yo usé mucho tiempo la batería que era de Pepe Vergara, que era el baterista de Paco en ese momento. Okay. Pepe Vergara de OmniLife, que después fue el dueño de la disquera, ¿no? Del sello, exacto. ¿De Suave? No, se llama Tercer Piso. Claro, es cierto. Y que produjeron a Porter y una serie de cosas. Bueno, pues él me prestó durante mucho tiempo la batería porque estaba ahí en casa de Paco y pues él no la usaba y yo se la sacaba, ¿no? Uh-huh. Hasta que pude comprar algo. Entonces, en la Peña pasaba una cosa curiosa. En el camerino había unas congas, uh-huh. ¿no? Ahí vivían. Ahí estaban. No sé quién eran de otro grupo, pero las dejaban ahí. Entonces, yo llegaba a la Peña y me pasaba al camerino y me sentaba al lado de las congas, ¿no? Entonces llegaba, no sé, Jair Durán, por ponerte un ejemplo, y me decía, ¿y tú qué onda? No, pues yo aquí toco las congas. Y me decía, ¿quieres tocar? Sí, súbete. Me subía. Tocaba con él, me bajaba y me quedaba ahí en el camerino. Llegaba Oscar Fuentes. ¿Y tú qué? No, pues ya, yo toco las congas. ¿Quieres tocar? Sí, súbete. Y llegaba Enrique Ortiz. Ay, tú. Y así. Entonces yo era el de las congas que estaba ahí en el camerino. Y me subía con todos. O sea, todo el que subía
¿quieres tocar? Va. Entonces, así me la pasaba de martes a sábado. ¿Y por qué era eso? Porque tenías muchas ganas de tocar. Porque no conocía yo a nadie. Y era como mi manera de conectarme a que me vieran tocar, ¿no? Porque pues ¿quién me iba a contratar si no me conocía a nadie? Claro, para que entonces yo decía, no, pues que me vean, ¿no? Y voy palomeando, voy tocando y vamos viendo, ¿no? Ahí en La Peña se hicieron como los primeros proyectos, así entré en la fábrica de lodo, así hice un proyecto que se llamaba Cera y Papel, que grabamos ahí con el sello de La Peña. Entonces hiciste muy buena relación con Bernie. A Bernie lo conocí muchos años después. Estoy hablando de La Peña cuando el dueño de La Peña era Alberto Preciado y su hermano Juan. Ok. Preciado. Ellos dos eran los dueños mucho antes de Bernie. O sea, 2 dueños antes de Bernie. 2 dueños claro, antes. Después de eso, ellos vendieron y le vendieron a un trío. Era un trío que no me acuerdo cómo se llamaban aquí. Algo así como Los Tres Caballeros. Era un trío de boleros. Esos señores compraron La Peña. Y Alberto, o sea, Alberto y su hermano Juan, digamos que eran los socios. Juan ya es arquitecto, se dedicó a otra cosa. Y Alberto compró después La Peñita, ¿no? Ajá, que estaba en Vallarta, ¿no? En Vallarta, donde ahora está. Lola Lolita. Ya no está, pero el Lola Lolita. Ese lugar era. Y La Peña primero fue de estos señores, la administraron un tiempo y después apareció Bernie. Y siempre con los dueños también tenías buena relación. Sí. De hecho, fíjate, es curioso, en esas épocas yo para poder conseguir mi visa, o sea, para poder conseguir mi estancia legal aquí en México, pues tenía que tener un empleo. Entonces, pues yo no tenía empleo. Formal, como le dicen. Alberto fue el que me hizo el paro. O sea, yo le pedí lo que te pedían en gobernación en ese momento, que era una carta de empleo, como si fueras empleado como ahí. Si me fueran a contratar, yo se lo pedía a La Peña y La Peña me lo dio, a pesar de que yo no trabajaba ahí. Y gracias a eso me dieron mi visa. Oye, entonces tocaste hasta prácticamente el último día. No tanto. ¿No tanto? Fue en épocas esporádicas, pero sí en los 90 sí mucho. Sí. Mucho. Sí. Y con un montón de artistas. Un montón. De ahí, ¿con quién ya entras como un proyecto? Digo, con Paco, pues supongo que desde el día 1. Con Paco toqué mucho, pero eventualmente pues dejé de tocar porque ya tenía muchas otras cosas. Pero gracias a Paco conocí a Cipriano y conocí a Pepe Quesada, ¿no? Entonces entré a la fábrica de lodo y entré a tocar con Cipriano también como medio esporádicamente, que después me quedé muchísimos años. Y en ese momento con Gerardo Ochoa, que él se presentaba como el Cerillo, con Víctor Velasco y él se presentaban como La Papa y el Cerillo en La Peña. Entonces hicimos un grupo que ya era como un ensamble donde teníamos flautas, 2 guitarras, percusión y bajo, y entonces el percusionista era Fernando Irales y el guitarrista era se me olvidó su nombre, Ramón Nieblas, que ellos dos a su vez eran el dúo Los Emilianos Apata. Entonces, que ahí se presentaban, entonces son de Mexicali. Entonces a ellos los metimos al grupo. Entonces como ya era un grupo, pues ya no era Cera y Papel ya no era La Papa y el Cerillo, sino que le pusimos Cera y Papel. Okay. Entonces ya era un grupo y así nos presentábamos seguido ahí en La Peña, pues una vez por semana, así. ¿Qué tocaban? ¿Eran composiciones Canto nuevo, sí, composiciones de Gerardo mayormente. Algunas rolas las hicimos juntos, pero la mayoría eran de él. Y eventualmente grabamos ahí, en el sello de La Peña, en el estudio de La Peña. No, ni siquiera en ese estudio, pero sí en ese sello. Yo nunca conocí el estudio. ¿Dónde era? Ahí en La Peña. Ahí mismo. ¿En dónde? O sea, fíjate qué chistoso. No tenían estudio. Lo que tenían era una consola y una grabadora Tascam de 8 canales. Sí. Ah, pues la consola estaba puesta ahí. Sí, siempre estaba puesta, claro. Y la grabadora estaba arriba de la consola. Ah, o sea, en el escenario era no había cabina, pues. Okay. La cabina era el camerino. No sé si te acuerdas que en una época le hicieron un cristal que le podías levantar así. Pues ahí era la cabina y acá era el control room. O sea, no movieron nada, ¿no? Hasta la consola estaba como para sonorizar en vivo y ahí mismo estaba la grabadora. Y entonces podían grabar los días, pues así, no sé, los lunes. Sí, y luego ahí grabó el disco Enrique Ortiz. Ahí grabaron otros discos también, que salieron en ese momento. Pero pues creo que la idea del sello era como grabar a los artistas que tocaban ahí. Claro. Y tenían en la entrada esta tiendita como de souvenirs donde estaban todos los cassettes porque a mí me tocó que hubiera puros cassettes y luego después algunos tuvieron CDs. Sí, no, nosotros hicimos cassette, ¿no? Tiraje de cassette. Sí, todos traían el loguito de la Peña Cuicacali. Sí. Pues era generar una escena y generar una industria, por lo menos en corto, ¿no? Y producir independiente, que era algo que en esa época pues, no se hacía. No, para nada. Muy poquitos artistas aquí lo habían hecho. De hecho, solo 2,
que había sido Gerardo Enciso para su primer disco y El Personal para su primer disco. Exactamente. Que fueron los artistas que ya habían hecho disco y lo habían producido independiente sin disquera. Cuando hablas de esas cosas parece que hablaras de otro, o sea, de hace 150 años. Sí. Y no es tanto tiempo, ¿no? Más o menos. O sea, 30 años. No, de hecho, también hace rato me contabas de una anécdota de que tus alumnos o ciertos alumnos no compraban discos. Y eso debió haber sido 2013, 2014. Hace 10 años. Sí. ¿Cómo ha cambiado también? Justo esas, las tecnologías del 13, 14 para el 23 han cambiado muchísimo. Súper loco. O sea, está muy vertiginoso los cambios, ¿no? Muy. Cada vez más rápido. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo escuchaba en mi casa esto que te digo de los discos brasileños y esto que compraba mi papá, o sea, los discos que tenía mi papá, que era lo que yo oía, pues en casa estaban los discos de los Beatles, los de Pink Floyd, y luego estaban los discos brasileños, Chico Buarque, Gaetano, Gilberto Gil, así. Y luego estaban algunas cosas de jazz. Mi papá tenía discos de Miles Davis y eso. Y yo de oír el vinilo, el acetato, yo jamás me imaginé que iba a existir el CD. Claro. ¿Sí? Cuando escuché un CD por primera vez fue así como ¡wow! Pero lo que yo sí tuve fue Walkman, ¿no? O sea, cuando a mí me regalaron mi Walkman Sony... No, manches, yo era el único que tenía un Walkman en toda la escuela, ¿no? Exacto. Y me compraba mis cassettes y me los chutaba todos los días para ir y volver a la escuela en la bici con el Walkman, ¿no? Cuando salieron los CDs era otro nivel y se escuchaba de otra calidad, ¿no? Y subió un peldaño en ese punto, pero nosotros no pudimos ver ni prever lo que iba a pasar con la comercialización de estas cosas, ni en lo que se iba a convertir. Entonces, esos cambios, ¿no? O sea, el cambio del disco al CD... no lo vimos venir. Y del CD a la desaparición del CD, mucho menos. Claro. Nadie se imaginó que eso iba a desaparecer. Pero es que además los cambios, la globalización no estaba tan, o sea, no era tanta, pues, porque me refiero a que el CD hay películas ochenteras, gringas, donde ya hay CD. Sí. Y aquí no entró en los 80. No estaba todavía. Entró hasta muy en 93, 92. Incluso hubo formatos intermedios, ¿no? Que pasaron muy rápido. Seguramente te acuerdas en los estudios, ¿no? El DAT, el ADAT, claro. Y ese tipo de cosas pues, duraron muy poquito tiempo. Incluso los cartuchos, en su momento los 8 tracks. Mi papá tenía un coche y un estéreo con 8 tracks. Yo llegué a escuchar. Traían, ¿no? Ya traían eso. Ajá. Entonces, bueno, esos formatos pasaron muy rápido y es un poco lo que pasó también con esto de los carros con CD, ¿no? O sea, los carros que traían CD player, pues eran la hostia en su momento. ¿Y cuánto duraron esos carros? Bien poquito, 3, 4 años ya no había. Ajá, exactamente. Y esto que te digo se acelera. O sea, no nada más es que cambió el sistema, sino que es que cambió más rápido. Exactamente. Y cada vez vamos más rápido, ¿no? Y hoy por hoy sí puedes ver, por ejemplo, me refiero a las películas, eso porque luego es un intercambio cultural interesante para darte cuenta sin viajar cómo está sucediendo en otros lados, ¿no? Sí. Pues tú ves una película japonesa y la tecnología que tiene es más o menos la misma que existe actualmente. A lo mejor te van a sacar un gadget que dices, wow, ¿eso qué es? Sí. Pero en realidad no es como antes que veías una película y dices, ¿qué es eso? ¿Qué traen ahí? Y era una película a lo mejor de hace 5 años, porque además tardaban en llegar, ¿no? Cuando salía Batman se tardaba un año para salir. Sí, claro. O sea, ahorita es mucho más inmediato. Ahorita es inmediato todo y eso tiene su gran pro y su contra. Sí. Estaba escuchando una entrevista un podcast con Lars Ulrich, el baterista de Metallica, y dice, es que esto está muy cabrón porque sacas una canción y te puedes dar cuenta a los 5 minutos cómo le está yendo. Y eso, justo decía eso, no sé qué tan bueno sea. No. A veces nos asomamos, pero no queremos tampoco ver tanto, porque entonces también inmediatamente el hate y todo está eso. Increíble. Esto que acaba de pasar, ¿no? Con esto de la nueva red. Me pareció un dato interesantísimo, ¿no? Que abrieron esta nueva red y en 2 horas tenía 10 millones de usuarios. Threads, ¿no? Tómala, 10 millones. O sea, para nosotros para vender, 10,000 discos, tardábamos un año, ¿no? Y una banda muy, muy exitosa. O sea, yo la única banda, entre comillas, en comercial exitosa en la que estuve podría llamarse La Revolución de Emiliano Zapata, que fue una banda que vendió 1 millón de discos en el año 1971, ¿no? Y entonces, claro, es el año en que yo nací. Entonces, en 1971 vender 1 millón de discos era una locura. O sea, era una banda exitosísima. ¿Quién va a vender 1 millón de discos? O sea, quiere decir que hay una población, hay una porción del país que tiene tu disco, ¿me entiendes? O sea, una porción grande, exacto, importante. Importantísima. Entonces dices, no, pues estamos hablando de cifras mayores. Y ahora ya esas cifras son las comunes.
O sea, un artista medio tiene 1 millón de visitas en su canal, ¿no? Sí. Y como dices tú, o sea, ahora hay artistas nuevos que lanzan su rola, o sea, los artistas main lanzan su rola y en 2 horas ya superaste esas barreras, ¿no? Ya pasaste los 5 millones, ya pasaste los 10 millones y en 6 horas ya pasaste los 15 millones y dices, pero... Ahora también habrá que ver... Qué locura. Yo no pondría en el mismo costal vender un disco o un play. ¿Por qué? Porque... es otro sistema. La cosa de comprar un disco te compromete mucho más o te comprometía más. Lo escuchabas prácticamente todo. El disco que comprabas, aunque te pareciera malo, lo oías todo porque ya lo habías comprado. Pasaban varias cosas. O sea, lo primero, el dinero. Te costaba. Claro. ¿No? Ahora lo que decíamos, ahora la música no cuesta. Es gratis, la tienes en tu teléfono todo el tiempo. O cuesta, le picas y ahí cuesta nada, pues, ¿no? Como Spotify, 100 pesos al mes. Sí, nada. 100 pesos al mes, todo el catálogo. Todo. ¿No? O sea, no es que 100 pesos al mes un disco, no, es 100 pesos al mes todo el catálogo. Exactamente. ¿No? Entonces, pues, ¿cuánto cuesta? No cuesta nada. No, entonces, lo que te están cobrando es el servicio de, o sea, la descarga, pero no te están cobrando la música. Así entonces, eso era un punto, ¿no? El primero, tenías que comprarlo. Entonces, pues ya te costaba un dinero que tenías que ahorrar y juntar para comprarte un disco. Y luego llegabas a la tienda y había que elegir, ¿no? O sea, no te podías comprar todo, nomás te alcanzaba para uno. Entonces tenías que elegir uno. Y eso te llevaba un rato. A mí me llevaba un rato en la tienda de ver los discos y tal, porque aparte no los podías oír. Solo los podías ver. Entonces muchos los comprabas por la portada, ¿no? Sí. Por eso hay diseñadores y portadas tan famosas en el rock, ¿no? Ahora con la serie de Fito, pasaba eso, que él se supone que iba con su papá siempre a una disquería y era así de Y creo que al parecer... y lo oían, ¿no? Se sentaban a escucharlo. Ajá, pero lo tenían que comprar y lo escogía por la portada, justo. Sí. Y había veces, ¿no? Como sale ahí, ¿no? Él llega y dice, ¿verdad? Y saca el de Sui Generis Instituciones que tiene un cómic en la portada y dices, pues sí, a mí también ese disco fue de los primeros que oí, ¿no? Claro. Entonces, tenía cosas, por eso Spinetta sacaba sus portadas así, por eso, o sea, había discos que eran bien importantes la portada, ¿no? Pero los discos de Yes, los discos de Iron Maiden, los discos de Queen, ¿no? O sea, tenían un diseño particular que te llevaba a eso, ¿no? Y también que eran parte del concepto del grupo, como lo fue en el caso de Maiden, como lo fue Pink Floyd, como lo fue Yes, ¿no? Que tuvieron el mismo diseñador, en el caso de Yes, todos sus discos, ¿no? Sí. Entonces había una continuidad en el diseño y había una onda. Eso varios artistas lo llevaron muy bien. Pero bueno, después se convirtió en otra cosa, ¿no? Sí. Y pasaba esto que volviendo al punto de comprar el disco, ¿no? O sea, conseguías la lana, ibas, escogías, comprabas uno y luego, como dices tú, pues te ibas a tu casa y lo oías, ¿no? Ni modo que, ahora no me ha gustado, le voy a tirar y pues no, ya te lo habías gustado, ahora te lo quemabas. Y entonces, pues había rolas que no te gustaban, había rolas que sí, lo oías una vez, qué raro disco, lo oías otra vez, esta rola sí, lo oías 3, 4, 5 veces, oye, qué interesante, y le iban descubriendo cosas, ¿no? O sea, yo hay discos que los he oído muchísimo. Sí. O sea, hay discos que me los sé de memoria completitos. Por ejemplo, para mí los discos de los Beatles, todos, o sea, la colección completa, yo te los puedo decir rola por rola. El tracklist. El arreglo, que toca cada instrumento. O sea, hasta el estéreo que está de un lado y del otro, porque así los oía en mi casa y les volteaba el estéreo para ver cómo le volteaban. Pues que los estudiabas. Los estudiaba, pero mucho, mucho, mucho. No nada más de cómo tocaban, sino cómo estaba el arreglo, cómo estaba grabado, ¿no? A mí me pasa eso solo con el Abbey Road. Solo con ese. A mí con todos. No. Revolver me volía loco. Revolver lo compré recientemente. El álbum blanco, no sé, Sgt. Pepper. O sea, había discos que completitos. Oye, me lo sé todo. Bueno, entonces estás de acuerdo con que los plays sin duda no es lo mismo que vender 1 millón de discos no es lo mismo que tener 1 millón de plays. No, es bien diferente porque además ahora ya no se escucha el disco, se escucha la rola sola. Incluso me ha tocado, lo veo un poco con mis hijas, escuchan 30, 40 segundos. Además, exactamente. ¿No? No llegan ni al minuto de canción y ya le cambian. Porque es esperante, ¿no? Entonces dices, qué loco, porque además a nivel del negocio, tú sabes que el streaming no genera las mismas regalías si tocas la canción completa que si no la tocas completa. Exactamente. Si tú tocas 20 segundos, no cuesta nada. Ajá. Si la tocas completa, entonces te genera 0.003 centavos. Es que ¿no? Además entonces dices, ridículo. No, pues es que está puesto ya todo el negocio para que no sea negocio, ¿no? Exactamente. El otro día veía una entrevista con Snoop Dogg en donde hablaba de eso, ¿no? Y decía, a ver, ¿dónde está la lana? Dice, porque antes era bien fácil, el disco costaba $9.99.
¿no? Entonces, pues vendías 1 millón de discos, tenías $9 millones. ¿Qué porcentaje te toca a ti? ¿Qué porcentaje me toca a ti? Pum, pum. Listo. Estaba fácil, ¿no? Dice, ahora vendes 10 millones de reproducciones. ¿Dónde está la lana? Porque tiene alguien que ver... se la está llevando. Exacto, pero no somos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, como siempre digo, ¿no? Eso también lo dijo Prince hace muchos años, ¿no? Cuando empezó su batalla contra el internet. Y él decía, pues es que, o sea, yo sé lo que cuesta porque yo lo produzco. O sea, yo tengo el estudio, yo le pago a los músicos, yo le pago al ingeniero y yo invierto en mi producción. Entonces, ¿cómo me van a poner ellos el precio? El precio lo pongo yo. Claro. ¿No? Pero ahora ellos te ponen el precio. Y encima, si no se los das, se enojan. Sí. Y dice, lo siento mucho, yo no les voy a dar nada y le voy a cobrar lo que yo quiero. Dice, y además, dice, ¿tú sabes lo que cuesta un disco? Decía Prince. Si tú vienes a mi concierto, yo te lo regalo. Decía, pero a YouTube no le regalo nada. Decía. Y después le hacía una pregunta al entrevistador y le decía, dime, estoy hablando del año, debe haber sido como 99, no, debe haber sido como 2004, 2005. Y él decía, dime un artista que se haya enriquecido, que se haya hecho millonario por vender su música en internet. No. Dime uno. No hay ninguno. ¿Cuántos años tiene el internet? ¿Cuántos años tiene el streaming en internet? Por lo menos 10. Por lo menos. Por lo menos 10. Bueno, todavía no hay un artista que se haya hecho millonario de vender eso. Sin embargo, sí hay en los años 90, 80 y 70. Muchísimos. One Hit Wonder que se hicieron millonarios. Exactamente. De una rola. One Hit Wonder, ¿no? Exactamente. Ni siquiera de una carrera. Ni siquiera estamos hablando de Prince, que tiene una carrera de 40 y pico de discos. No. One Hit Wonder, Extreme, ¿no? More Than Words, Europe, The Final y en México Countdown, también. Una rola. Y ese cuate se forró, se compró su mansión y vive tranquilo de las regalías de una canción, ¿no? Entonces, ¿por qué en el internet no pasa eso? Ajá. Ni pues siquiera el Gangnam Style se hizo millonario por eso, ¿eh? O sea, no, ni las rolas más escuchadas de ahorita. Lo que empieza a pasar son las cosas alrededor de. O sea, si ellos empiezan a monetizar que, por ejemplo, los canales de YouTube, los bailes, los videos, la mercancía. Todo el merchandising. Ajá. Claro, pero la canción como es el negocio 360, como dicen ahorita, ¿no? Entonces, claro, pues sí, ahora Shakira saca su rola y en 2 horas tiene 25 millones de escuchas en todo el mundo y está top, y entonces ahí sí genera, ¿verdad? Sí. Pero te apuesto que tampoco genera lo que debería. No. Lo que sí a lo mejor que abona mucho para sus conciertos, que finalmente es donde los artistas siempre es donde el grueso, más, el grueso, ¿no? Digo, un Luis Miguel, por ejemplo, que no es autor, ese güey al día que deje de hacer conciertos se le fue. Sí, solo de los shows, ¿no? Yo te quería preguntar, cuando tú llegaste allá, ¿sí te pasó que de repente traías un montón de música como me cuentas? ¿Y sí te pasó que había colegas que no conocían y que de repente los introdujiste en mucha música? Sí. Digamos, tuve la suerte que justamente ahí en el círculo de la misma peña y todo el circuito de gente que se movía por ahí, conocían ellos a toda... O sea, conocían la movida de los músicos exilados argentinos aquí, uruguayos, chilenos y argentinos. Y conocían gran parte de la música, por lo menos del folclore, digamos, más internacional, podría llamarse así, de esas épocas, ¿no? O sea, conocían perfectamente a Mercedes Sosa, Sanampay, Atahualpa Yupanqui, qué sé yo. Y también se conocía aquí, pues, la música de Violeta Parra, otros cantantes, ¿no? Cosas así. Pepe Quesada conocía perfectamente a Sui Generis, a Eru Girán, a León Gieco, a Lito Nevia, a Spinetta. O sea, sí conocían, por lo menos ese círculo de gente. No todos, y tampoco conocían a todos. A lo mejor, por ejemplo, en esa época era muy conocido León Gieco aquí, porque Solo le pido a Dios y esas canciones habían llegado más, ¿no? Y Gieco allá es curioso porque no es considerado un rockero. Sin embargo, siempre estuvo dentro de la escena del rock. Y los rockeros lo respetan mucho, lo quieren mucho. Entonces, es curioso. Yo nunca fui muy, muy fan de su música, pero sí lo respeto mucho, claro. Oye, y entonces ya ¿duraste muchísimo tiempo o qué tanto tiempo duraste ahí con este grupo en el que estamos ahorita históricamente? No mucho. Con Serie y Papel, digamos, sí fueron unos años, algunos, 4 o 5 años, una cosa así. Pero digamos que con Paco debo haber tocado algo así como 1 año y medio, 2 años.
Y inmediatamente pues me empecé a conectar con otras cosas. El primero que me llevó a límites insospechados musicales pues fue Cipriano, ¿no? O sea, fue el primero que te decía, Sardo, yo llegué al ensayo y me quedé pasmado, ¿verdad? Porque estos cuates sí tocaban. Yo según yo había estudiado jazz y cuando los vi tocar dije, yo no sé nada. O sea, pero nada, no tengo idea de qué están haciendo. Y además fue de la manera más fortuita. O sea, yo con Paco Padilla fuimos a tocar a un festival a beneficio de una casa hogar o algo así, que fue en la Plaza de Toros de Tlaquepaque. Tocamos con Paco y tocó Cipriano. Ahí lo vi yo tocar, ¿no? Lo vi con este trío. Era Germán Herrera en la percusión, que básicamente tocaba el chéquere. Gil Gutiérrez en la guitarra y él en el sax, la flauta. Y ahí yo lo vi y dije, ándale, este cuate qué loco, ¿no? Y al día siguiente o a los 2 días estoy caminando por el centro de Tlaquepaque, así por el Jardín Hidalgo, y lo veo venir de frente, ¿no? Y entonces me ve, y desde que me ve así en la plaza me hace, y cuando llega al lado mío me dice, ¿tú eres músico? Y le digo, sí, ¿qué tocas? Le digo, pues soy baterista y percusionista. Entonces me muestra una casa y me dice, mira, en esa casa a las 4, tráete un tambor. Y así, y se va. Wow. Y yo me quedé así de, pues un tambor, yo no tenía ni instrumento, lo que te digo. Entonces voy a la casa de Paco, le pido unas cosas y me vengo caminando por la plaza con el bombo de la batería, ya sabes. Acá y toco, y pues pásate, y me meto ahí a este cuarto y están estos 3. Y entonces me dice, a ver, pues vamos a tocar algo, ¿no? Y 3, 4 y ¡pum! Se arrancan y yo me quedé, ¿qué tocan estos cuates? Y entonces me dice, métele algo ahí. Y yo, es que no sé qué tocar, ¿no? Y tiran 2, tiran 3, así 2, 3 piezas y me quedé, no podía tocar nada. Y entonces voltea a Cipriano y me ve así bien asustado y me dice, ¿sabes leer música? Le digo, sí. Dame 5 minutos, te voy a escribir algo. Se sienta y escribe y me da la pieza, y me da la parte del sax, ¿no? Escrito. Y me dice, mira, estos acentos, estos y estos conmigo, todo lo demás, toca lo que tú quieras. Hasta el día de la fecha, es una de las frases que más me ha pegado en la música. Toca lo que tú quieras. Wow. ¿No? O sea, y yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué puedo yo aportar a esto, no? Para mí, que me diera esa libertad fue el mayor reto que me han puesto en la vida y todavía, para mí, yo se lo pongo a mis alumnos así, ¿no? A ver, ¿ya te sabes la rola? Ahora invéntate un redoble. Toca lo que tú quieras. Entonces, inventar no es lo mismo que tocar lo que está escrito, ¿no? Entonces, pues yo siempre me he acostumbrado a tocar lo que está escrito. Y cuando me dieron esa libertad de que toca lo que tú quieras, dije, híjole, ¿ahora qué, no? Ahora sí hay que meterle, ¿no? Y tuyo. Entonces, me costó mucho trabajo, pero empecé por tocar lo que él me había escrito y después empecé por tocar lo que yo sabía, que eran ritmos sudamericanos, ¿no? Sí. Entonces empecé a tocar folclore, empecé a tocar candombe, empecé a tocar chacarera y así, pero le encantó, ¿verdad? Volteó y me dijo, ¡eso! ¡Así! No, sí, esa onda, porque es lo que a él le encantaba, ¿no? De la música latinoamericana. Sí, pero ya había vivido en Brasil, ya tiene una hija brasileña, entonces le enganchó perfecto por ahí y por ahí nos enganchamos. Después tocamos 30 años juntos. Entonces, 30 años. Hasta la fecha, ¿no? Somos muy amigos, pues. Y pues todavía hacemos cosas. Ya no así de salir de gira ni estar tocando todo el tiempo juntos, pero tocamos mucho tiempo juntos. Yo grabé 9 discos con ellos, de los cuales yo produje los últimos 3. Y bueno, rolamos muchísimo por todo el país y gracias a él conocí muchísimos músicos y conocí la escena del jazz, porque ahí si no, yo no conocía nada de eso. Él fue el que me llevó a Arcano, a la Ciudad de México, me presentó a los Toussaint, me presentó a Armando Montiel, me presentó a Hiram Gómez, me presentó a Maestro Martínez Zapata, a Carlitos de la Torre, al Pichón, sí, a Javier Soto, o sea, la escena del jazz, pues yo la conocí gracias a Cipriano y viajé por todo el país con él rudo, o sea, hasta en mi coche, ¿no? Puebleando. ¿Sí? Entonces, tocábamos mucho, tocábamos mucho en Michoacán, tocamos mucho en Oaxaca, en San Luis, donde menos tocamos fue en el DF. Estoy seguro que a lo largo de tu trayectoria has inspirado a muchos músicos, pero tengo un ejemplo muy reciente porque acabo de tener de invitado a Lalo Plaza. Ajá. Que se está teniendo mucho éxito ahora como ingeniero de audio. Y él me contaba que el primer acercamiento que tuvo con la música fue haberte visto tocar. Te vio tocar y él lo que le alucinó fue la batería, ¿no? Le pregunté, sí, ¿qué es lo que te alucinó, Daniel o la batería? Me dice, pues las dos cosas. Me dijo las dos cosas. Qué loco. Y después tú lo invitaste a trabajar.
Sí, Lalo, como te decía ahorita fuera de cámaras, en ese momento cuando yo conocí a Cipriano, Cipriano estaba terminando el máster y el diseño para que saliera a la venta el disco, que fue su primer disco como solista con su nombre, que se llama El Costumbre. El diseño de portada de ese disco lo hizo el papá de Lalo, Eduardo Plaza, que es diseñador. Entonces, él hizo el diseño y así no conocí yo a Lalo. Ellos iban mucho a los conciertos en esa época, pues tocábamos y venían a vernos y como andaban con eso del disco. Y ahí fue cuando yo lo conocí a Lalito. En algún momento, yo entré en ese momento a tocar con Gerardo. Bueno, de hecho yo a Enciso lo conocí gracias a Cipriano. Cipriano me lo presentó. En ese momento Enciso estaba vetado aquí. Fue su momento de veto. No sé si todos saben la historia, pero Gerardo grabó su primer disco, el del Poder Ejecutivo, y que se llama A Contracorriente, que es una producción independiente financiada por todos los artistas plásticos de Guadalajara, los pintores que hicieron una subasta y con esa lana le pagaron el disco a Gerardo y así salió. Salieron 1000 discos y 1000 cassettes en su momento. Y cuando Gerardo presentó ese disco, lo presentó en el patio del Cabañas. En ese momento, pues digo, hasta la fecha administrado por la Secretaría de Cultura. Y entonces Gerardo sale al escenario y dice: buenas noches, bienvenidos a su congal favorito, el Instituto Cultural Cabañas. ¿No? Estaba la directora o el director de cultura en ese momento ahí. Y entonces dijo: ¿qué? ¿Congal favorito? Nunca más vuelves a tocar aquí. Lo vetaron, pero veto, como era en esa época. O sea, no se podía presentar en tele y no se podía presentar en radio y no podía tocar en ningún lugar. Oye, pero tenías razón, ¿no? Es el patio de fiestas de muchas veces del ahora gobierno sí, en turno. ya lo rentan para fiestas de 15, ¿verdad? Pero en ese momento era ofensivo. Claro. ¿No? Entonces se ofendieron y lo vetaron. Entonces Gerardo se fue de aquí. Se fue a la Ciudad de México, vivió mucho rato allá, y que fue donde más tocó en realidad como solista. Y por eso tiene ese público, por eso sigue yendo. Y en ese momento, cuando yo lo conocí con Cipriano, había vuelto y estaba viendo qué onda, si ya le habían levantado el dedo, si ya podía tocar. Y Cipriano fue el primero que le dijo: súbete, ahorita tocas aquí, ¿no? Y entonces así lo conocí. Yo terminé tocando con él porque pues yo estaba ahí con Cipriano, él se subió a tocar y palomeamos con sus mismas rolas. Así conocí yo a Gerardo. Y entonces cuando entré a tocar ya en su banda, que se armó la banda, que después fue la que grabó Los Cuentos del Miedo, a la hora de los ensayos y las tocadas y tal, lo que a mí más flojera me daba hasta la fecha es armar y desarmar mi batería y cargarla. Entonces, un día le dije a Gerardo: oye, deberíamos tener unos secres, alguien que nos ayudara. No, pues es que no sé, es que no nos va a alcanzar y es que la. Y entonces en una de esas, Lalo, que andaba en esa onda, le dije: tú. Le dije: ven, ¿no quieres aprender? ¿Me ayudas? Le digo, a armar y desarmar la batería. Yo te enseño, le digo, y te pago por hacer eso. ¿No? Entonces lo llevé a un ensayo, se chutó todo el ensayo y le dije: mira, así se desarma, así se guarda, ¿no? Así se arma, así la armo yo, así la desarmo, así la guardo, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿El próximo show viene? Va. Y así empezamos con Lalito. O sea, empezó siendo mi secre. ¿Y estaba muy chavo? Pues lo que decíamos ahora de las edades, ¿no? Yo pensé que era más chico en realidad, pero no es tan más chico que yo. No. Pero yo pensé que era como unos 10 años más chico que yo. Le lleva 5, creo. Pero total que en ese momento pues yo lo veía más morrito, ¿no? Pero sí empezó Lalo siendo mi secre personal de batería. Y al paso del tiempo, pues empezó siendo como el stage, porque él llegaba y armaba la batería, pero pues ya que estaba el ampli ahí, pues lo ponía, y ya que estaba ponía el teclado, y ya que terminó armando todo el escenario, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que ya no daba abasto él y empezó a traerse 2 asistentes y así empezó a chambear, ¿no? Esa fue su acercamiento. Después terminó trabajando con Magoo en el Roxy, haciendo sonido a las bandas que tocaban los fines de semana en el Roxy. Y después terminó tomando el curso con Magoo, estudiando audio con él y tal. En Dynamics. De ahí para acá. Sí, no. El Inge más famoso de Guadalajara. Es fácil, sí, ahorita lo está yendo súper bien. Súper bien. Y bueno, de ahí, despuésito de Cipriano, ¿nunca dejaste en realidad a Cipriano? No, te digo, hasta la fecha. O sea, me acaba de escribir esta semana, estamos en eso porque está mezclando su disco y me acaba de escribir para decirme cómo lo sube a las plataformas y cómo le hace porque no sabe cómo hacer. Pero entonces empezaste como a tocar con un montón de gente mientras la agenda te lo permitía. ¿Cómo era en ese tiempo a organizar una agenda que supongo que era física? Además. Curiosísimo, fíjate, yo ni tenía coche. No manejaba todavía. ¿Ya tenías batería? Porque me dices que empezaste sin batería. Empecé sin batería y cuando más o menos en ese momento, que haber sido como unos
8 meses después de estar aquí, tal vez, no sé si llegó el año, se vendió mi batería que estaba en Argentina. Y pudiste comprar una acá. Y entonces me llegó la lana y entonces fue así como, pues ahorita tengo que salir a comprar una. Y entonces agarré el periódico, como era en esa época. Sí. Agarré el periódico, vi un anuncio de una batería Gretsch completa con jaula y platillos. Y le dije a mi papá, vamos por esa. Esa. ¿Sí te alcanzaba? Nos fuimos en el coche. Tuviste que meter más. Media ciudad de recorrido porque encima no conocíamos la ciudad, nos perdimos, Y cuando finalmente llegamos, no era una batería Gretsch, era una batería Hertz. Ah, mira, nada más. Y entonces, claro, yo como baterista cuando la vi dije, no, olvídalo, esto no es lo que yo digo. O sea, yo pensé que era una batería Gretsch, ¿verdad? Que en ese momento eran inconseguibles. Claro. Entonces, claro, cuando la vi dije, no, esto no. Y era una batería vieja con jaula, con los toms que no tenían parche de abajo, ¿no? Así como la de Van Halen. Sí. Muy grande, con unos platillos muy chafas. Pero la vendían completa, ¿no? En ese momento, pues, sabes, en las tiendas no te vendían una batería completa, ¿no? Entonces, era mucho más caro comprarlo así. Y en este momento era eso y tal. Y yo, la verdad, cuando la vi, la probé, no me gustó. Y mi papá fue el que me dijo, cómprala, está completa ahorita, por lo menos ya tienes un instrumento entero, ¿no? Y yo que haz de cuenta que era un miércoles y el viernes tenía que tocar, dije, pues va, y la compré. El mismo viernes que estaba tocando ya me estaba arrepintiendo de haberla comprado. O sea, en el mismo show yo estaba diciendo, no, ¿por qué compré esto? ¿Por qué compré esto? Y bueno, me tardé otro ratito, pero finalmente la vendí y la cambié. No tenías, en mucho tiempo no tuviste batería, no tuviste coche y aún así te movías. Lo que sí tenías era greña. Greña, sí. Porque hay muchas fotos ahí donde estás, sí, jovencísimo y con un corte ochentero. Sí, así, totalmente. Súper lacio. Me gritaban, ¡Cerati! En la calle, que traía el pelo así. ¿Ah, sí? El copete. Oye, y entonces, ¿cómo era entonces lo de la agenda? Sin coche y sin... Fíjate, lo que pasaba es que... Un baterista sin coche, ¿cómo? Sí, tengo grandes amigos. Todos mis amigos de las bandas, en cada uno de los grupos tenía uno que tenía un carro y me daba ride, ¿no? Entonces, en esas épocas Cipriano manejaba, después dejó de manejar y ya no maneja, pues. ¿Siempre viviste por la misma zona, perdón? No, viví en muchos lados. Las ciudades, o sea, de los 30 años que llevo, más de 30 años que llevo en México, casi he tenido una casa por año. Entonces, serio? No tan así en los últimos años, pero los primeros sí. Entonces prácticamente viví en un barrio por año. Y aquí en Guadalajara pues he vivido en San Pedro, en Tlaquepaque, en La Calma, en Las Fuentes, en Arboledas, en Santa Tere, en Chapalita. O sea, conozco bien la ciudad. No, viví en muchos lados. En esa época vivía en San Pedro, en Tlaquepaque. Entonces, pues yo vivía ahí en San Pedro y Cipriano ensayaba a unas cuadras de mi casa, entonces yo me iba caminando, ¿no? Y dejaba las cosas en su casa o las transportaba caminando por la plaza, caminando con el bombo así, y me hacía otro viaje con los fierros y así. Pero terminaba de ensayar ahí y me iba a ensayar con la fábrica de lodo y eso era en Zapopan, a 2 cuadras de la Basílica. Entonces... Camión. Toda la otra punta, pero pues yo tenía que llevar la batería y todo. Entonces Cipriano me ayudaba, cargábamos todo y me llevaba él. Él te llevaba. Y me dejaba hasta allá, ¿no? Entonces ensayaba de cuenta en la mañana con Cipriano y después me daba ride y a las 3, 4 de la tarde estaba en Zapopan ensayando con Quesada y cuando terminaba de ahí me iba a ensayar con el personal. Entonces Pepe me llevaba en su bochito, metíamos toda la bataca así y me llevaba a la casa del Boy que era en ese momento en la Ciudad de los Niños, Chapalita. Ajá. Y me dejaba ahí. Y el Boy en la noche me regresaba a mi casa. Te regresaba. Sé que con Boy incluso después le produjiste varios discos. Sí, varios, porque trabajé en el sello. Ajá. Okay. Es que él abrió un sello, que también fue parte idea mía. Andrés, bueno, yo lo conocí también de una manera súper fortuita. O sea, cuando yo llegué a San Pedro, lo primero que tenía en un estéreo, en mi cuarto. Entonces, como yo siempre he sido mucho de radiofónico, he sido muy radiofónico, pues lo primero que hacía era prender el radio en la casa y estar haciendo zapping en el radio, cazando las estaciones a ver qué ponían, ¿no? Porque aparte la radio era tan diferente a la radio de Argentina y ponía totalmente otra música y tal. Y pues a mí me gustaba mucho el rock y en Argentina en esa época, pues el rock era el mainstream, era lo que pasaba, era lo más popular en la radio y lo que la gente más escuchaba. No, ahora ya no pasa lo mismo, pero en esos años así era. Y cuando yo llegué aquí, pues la radio no había rock. Entonces yo me la pasaba haciendo zapping a ver si encontraba algo, ¿no? Entre medio de todo eso. ¿Qué era lo que sonaba en ese tiempo? Encontré 2 cosas que me impactaron. La primera rola que escuché así que dije, esto suena bien.
suena como las bandas argentinas, fue Abre tu corazón. Oh, wow. De Rostros Ocultos. Que estaba sonando en la radio. Años después me enteré que ese disco había sido hecho en Buenos Aires y mezclado por Mario Breuer. Mira, algo tenía. Entonces era curioso, pero tenía ese sonido, ¿no? Que fue lo que a mí me sorprendió, lo primero. Cuando yo Abre tu corazón dije, esta banda sí suena bien, ¿no? A las semanas de eso... porque aparte, pues, la mala costumbre aquí de la radio de que no te dicen quién es, ¿no? Entonces ponían la rola y yo decía, ¿quién es? Pues no dicen, ¿no? Pero en el caso de Rostros sí me enteré que se llamaba Rostros Ocultos el grupo y tal. Un día con Cipriano, ahí en Tlaquepaque tocando, lo voy a ver y él lleva un baterista y un bajista, ¿no? Entonces yo estoy viendo el show, los veo tocar y qué padre, ¿verdad? Termina el show y entonces me acerco al baterista y le empiezo a ayudar a desarmar la batería y entonces él se queda acá y le digo, no, es que yo soy baterista y te ayudo. Y digo, ¿cómo te llamas? Bola. Okay. ¿Qué tal? Y le digo, che, qué bueno, te tocaste. Y entonces me dice, no, la verdad, yo no soy así. Yo toqué porque me invitó mi amigo Waldo, que era el bajista, ¿no? Waldo Chávez. Me dice, pero la verdad es que yo no toco jazz. Me dice, yo tengo una banda de rock. Sí, ¿cómo se llama tu banda? Rostros Ocultos. Entonces le dije, te acabo de oír en el radio. Y me dice, pues sí. Me dice, pues Waldo es el bajista, ¿no? Waldo Chávez es el salvadoreño. Pero Waldo, ya en ese momento ya venía de estudiar en Berkeley. De hecho, se había salido. Había estado aquí un tiempo y después regresó y terminó, ¿no? La carrera. Entonces, claro, Cipriano llegaba y le ponía una partitura así, Waldo tocaba cualquier cosa, un bajista tremendo. Y Bola, pues no, Bola es un baterista de rock, ¿no? Eminentemente de rock. Entonces, pues Bola hacía lo que podía, pero en ese momento, pues yo lo vi y me gustó, ¿no? Pero así lo conocí a Bola. Después acabé yendo a fiestas en su casa por semanas. Pero y hasta la fecha es mi compa, ¿no? Pero sí, así los conocí, pues, sí. a Rostros, y por eso me sorprendió también un poco el sonido. Pero volviendo a lo del Boy, en ese zapping de radio, escucho un día una rola. O sea, Radio Universidad era la radio que más tiempo escuchaba, ¿no? Por los programas. Escuchaba mucho el Festín de los Marranos, que después me enteré que era Julio Aro, Trino y Paco Navarrete, ¿verdad? Escuchaba mucho El Lado Salvaje, que era el programa de Paco Navarrete de música africana, y el programa del Che Bañuelos. Y entonces un día estoy viendo el programa de Paco y pone una rola y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me quedo hasta que termine y no dicen quién es y van al corte. Entonces llamo a la estación y me pasan directo a cabina y me atiende Paco, ¿no? Y le digo, oye, la canción que acaba de poner, ¿qué es? Me dice, es Salif Keita, músico de Mali. Le digo, ¿dónde consigo ese disco? Y me dice, no, ese disco yo lo traje de Nueva York. Me dice, aquí no existe. Y le digo, ¿pero cómo hago para conseguirlo? Me dice, ¿conoces el...? Porque obviamente me oyó el acento. Me dijo, ¿tú no eres de aquí, verdad? No. Pues, ¿conoces el mercado de San Juan de Dios? Sí. Pues ve al mercado. Me dice, te subes al segundo piso. Y en la parte de electrónica te compras una caja de cassettes. Me dice que los venden en tanto. Y vienes aquí a la estación y yo te grabo lo que quieras. ¡Wow! ¡Genial! Entonces voy al día siguiente, compro mi caja de cassettes. Llego a Radio Universidad. De 90 minutos. Sí, pues una cajita, ¿no? De 12 cassettes o de 10 cassettes. Sí. Y me paso, y en ese día conocí a toda la plana de la radio, ¿no? O sea, en ese entonces Carlos Ramírez, Pepe Quesada, el Che Bañuelos, Enrique Blanca, el Pino, Sala Valenzuela, Javier Valenzuela. Siempre fuiste como por bloques, conociste la escena del jazz. Completo. Y todos el mismo día, lo mismo me pasó con los cantautores, todos el mismo día, ¿no? Así también entré al radio, todos, ahí estaban todos, todo el mismo día, el Negro Guerrero. O sea, muchos son mis amigos hasta la fecha. Y me pasa Paco hasta la fonoteca de la radio, que en ese momento la tenían ahí, y me dice, coge lo que quieras y yo te grabo. Wow. Entonces, pues empecé a sacar discos, y ya, grábame este, le hice una listota y nos quedamos platicando de música hasta tarde, y eran 8 o 9 de la noche, y de pronto me dice, oye, pero tú eres músico, ¿verdad? ¿Y qué tocas? La batería. Me dice, fíjate que tengo unos amigos con los que estamos armando una banda y no tenemos baterista. ¿No te gustaría venir a un ensayo? Pues sí. Entonces quedamos al día siguiente, pasa por mí. De esos días de tormentón aquí en Guadalajara, cae una pinche tormentota, nos quedamos varados en el tráfico, caemos en un bache, se nos rompió la llanta, cambiando la llanta bajo la lluvia, bla, bla, bla. Finalmente llegamos a la casa del ensayo, que era la casa del Boy, 10, 11 de la noche, ¿verdad? Ponle que el ensayo era a las 7 y nosotros llegamos así. Mega Le tarde. tocamos bien tarde y sale el Boy en pijama. ¿Qué pasó, tío? Le dice al Navarrete, ¿verdad? No, pues este es el baterista que te estoy diciendo, y pues mucho gusto, Y me dice, no, pues ya es bien tarde, vengan mañana. Pues... Así lo conocí al Boy. Y pues acabé tocando ahí. ¿Y la banda que estaban armando? Se llamó Nabucco y su combo. Okay. Que pues después acabó siendo el personal de nuevo. Pero en realidad ya era el personal. Sí. Más sin Julio. Exactamente. Julio estaba internado en ese momento.
Ah, Julio vivía en ese momento y estaba en su casa. O sea, no estaba en el hospital, estaba en su casa. Y el personal como concepto, como proyecto, pues estaba pausado, estaba pausado. En realidad no existía el personal ya en ese momento. O sea, ya había muerto Pedro Fernández y Julio pues estaba mal y todavía Julio murió casi 1 año y medio después, pero pues ya no estaba en público, digamos, estaba en su casa. Y tú tocaste ya en este resurgimiento el personal, que te digo que a mí me tocó ver en Plaza Millennium, que además casualmente fue la última. Fue una vez que estuvo, esa fue la última, no puede ser. Yo caí de pura casualidad. Este fue el último show del personal con esa formación, digamos. Ajá. De esa época. Sí. Y fue la única vez que tocamos en vivo el tercer disco, el que se llama La Última y Nos Vamos. Ajá. Fue la única vez que tocamos esas canciones en vivo. Después nunca se volvió a tocar eso. Oye, en tu faceta de productor, ¿cuándo empiezas a producir? O cuando, ya me contaste que le habías ayudado como a producir algunas cosas, pero ¿en qué momento como que dijiste, no sé qué tanto te aventaste como a decir, bueno, sí puedo producir algo? Sí, aprendí, pero la realidad es que empecé con esa inquietud de que estaba muy chico. La primera vez que yo produje algo, por decirlo entre comillas, fue en mi casa con una DEC a la que le puse cinta y logré grabar multipistas en una casetera en mi casa. Uh-huh. Con mis amigos con los que palomeábamos ahí en el cuarto de mi casa. Entonces ahí fue la primera vez que vi que podía grabar y dije, si podemos grabar, pues vamos a ver que esto suene bien, ¿no? Y trataba yo de que cada vez sonara mejor. La primera vez que vi una portaestudio, una portaestudio de cassette, fue así como, ¡ahora sí! ¡Déjenme solo! Soy George Martin. Sí, no manches, qué maravilla. Entonces, claro, cuando llegué aquí a México ya había tenido de alguna manera esa experiencia de medio grabar y medio yo decidir la cuestión del audio, ¿no? Aquí me tardé un ratito, pero en un, no sé, 2 años, una cosa así, me compré una portaestudio. Una Tascam. Entonces, claro. Entonces, yo tenía una Tascam Porta-One, pero de las chidas, o sea, de las de búmetros, de las de estudio, no de las portátiles. Claro. Sino de la que era de estudio. 8 canales. De 4 canales. Sí, de las primeras. Y entonces está para museo esa máquina, todavía funciona, ¿eh? ¿La tienes? No la tengo yo, pero la tiene Marcos García. Sí. Y esa máquina era de un estudio, era del estudio Iguanas. Yo se la compré a Raúl Cerda, me la vendió del estudio. Entonces, además no se la compré a Álvaro Gómez, se la compró a él y yo se la compré a Álvaro. Okay. Así acabó la porta. Pero con esa porta estudio empecé a llevar maquetas y demos y componer canciones. Y en un momento pasaba esto se llamaba Mala Vida, el grupo de Sara en ese momento. Y que ya de por sí Mala Vida era la decisión de otros 2 grupos, ¿no? Ya venían todos de otras bandas. Uh-huh. Y querían entrar a un concurso que era, en ese momento se llamaba el Yamaha Band Explosion. Uh-huh. Entonces querían entrar a un concurso y necesitaban el demo. Pero pues no tenían lana para grabar. Y entonces yo llegué un día al ensayo y les dije, pues si quieren vengan con la portaestudio y microfoneamos aquí y aquí los grabo. Pues a ver. Entonces así empecé. Estás hablando de que esa es la modernidad absoluta para entonces. Sí, llegué con unos micros y micrófonos, 4 canales. O sea, no teníamos ni consola. Todo directo a la máquina. ¿Y hacías bounces o todo lo grababan en vivo? No, teníamos que hacer bounces a fuerza porque no te alcanzaban los canales. Claro, ¿no? Entonces hacías batería. Por eso te grababa 3 canales que eran un estéreo de la batería y el bajo, por decir, ¿no? En ese momento creo que tenían percusión. Entonces era como el estéreo, la batería y el bajo. Y luego la percusión. Luego todo eso lo mezclábamos, ¿no? Y luego le metíamos la percusión y una guitarra. Y luego lo mezclábamos y así, ¿no? Entonces, claro, quedaba un chingo de ruido y hiss y todo, pero pues se oía todo. Entonces, bueno, yo les produje como 4 canciones y se metieron con esas canciones al concurso y ganaron. O sea, quedaron finalistas. Entonces, tocaron, que ese era el chiste de quedar finalista, era que tocabas en la presentación de los 10 finalistas y de esos 10 quedaba el ganador. Pues ellos llegaron a pasar esa final, tocaron en la final y el grupo ganador fue Krista Gali, ¿no? Y el premio era ir a tocar a Japón, ¿no? Porque pues el concurso Yamaha. ¿Y ellos se fueron? Ellos se fueron de la Ciudad de México. Ok. Cuando dices producir, ¿qué es lo que veías ahí? ¿Qué es lo que... No sé si ha cambiado tu concepto de producción con el tiempo. Sí, totalmente. En ese tiempo, ¿qué era para ti producir? Para mí producir en ese momento era grabarlos, ¿no? O sea, grabarlos y que se oyera lo que ellos tocaban. Pero a la hora de tocar, yo encontraba cuando
grababa y yo podía escuchar detalladamente el audio, que a lo mejor era algo que ellos como banda ensayando no se fijaban, ¿no? Cuando yo ya lo escuchaba en frío y tenía que mezclar y esto, encontraba todos los errores, ¿no? Decía, híjole, es que acá le pegó más bajito, es que acá corrió, es que acá se equivocó una nota, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a arreglar, no? Para empezar. Uh-huh. Y luego, pues, ¿cómo hacemos para que realmente suene, ¿no? Entonces, empezó esta parte de empezar a exigirle un poquito a los músicos que tocaran mejor, ¿no? Uh-huh. A la hora de grabar. Así empezó, digamos, como mi concepto de la producción. O sea, yo te grabo bien, pero tú toca bien. Claro. O sea, tócalo bien en la primera. No era tanto que entonces, la estructura de las canciones, ni en esa la época no me fijaba yo tanto en eso. Al paso del tiempo sí, y además después lo que me pasó es que yo fui producido por otros productores de los que aprendí eso, claro. ¿No? Empecé a ver otros productores cómo organizaban la producción y cómo hacían. Y yo preguntaba, yo siempre fui bien metiche, yo voy a los estudios y me siento al lado del ingeniero y me quedo ahí las 16 horas si hace falta, ¿me entiendes? O sea, no me importa lo que estén grabando, no es que yo esté grabando, es que yo más quiero ver. Claro. Entonces durante años me la pasé así, en el estudio ahí atrás del ingeniero, ¿no? Yo nunca entendí eso. A ver qué hacía. Yo nunca entendí eso con mis bandas porque yo siempre fui así también y no entendía a algunos compañeros que llegaban, ya terminé y se iban. Sí. Y yo decía, güey, no, yo terminaba, pero yo me quedaba todo el proceso. Estás perdiendo lo más chido, ¿eh? Sí, y entonces, bueno, quedarnos en el proceso fue aprender eso, ¿no? Entonces de pronto empecé a trabajar con productores que me enseñaron eso. Uno de ellos fue Pablo Novoa, ¿no? O sea, Pablo ya había producido Los Amantes de Lola, ya había producido a Ritmo Peligroso, ya había producido El Juguete Rabioso, ya había producido Rubén Rada. Entonces, wow, Rubén Rada. Claro, cuando yo lo vi a trabajar a Pablo dije, no, este cuate tiene método. O sea, no es que nomás es un productor, es que hay un sistema. Ajá. Y entonces después, claro, me hice su amigo y aprendí ese sistema. Le preguntaba, yo le decía, a ver, porque él hacía unos charts, ¿no? Llegaba una cartulina con una lista de canciones, ¿no? En una lista de canciones decía tonalidad, tempo, guitarra, bajo, batería, percusión, invitado, O sea, todo el chart. Y a medida que iba grabando, le iba tachando, ¿no? Y le iba poniendo tono tal, el tempo quedó en tal, ¿no? Y un chart así, lo pegaban en la sala de grabación, ¿no? Y entonces todo el mundo podía ver qué faltaba, y ahí dije, ándale, mira qué buena onda. Sí. Así no se te pierde nada, ¿no? Entonces, y siempre sabes en qué tempo está la rola, siempre sabes en qué tono está la rola, ¿no? O sea, detalles básicos de la producción. Ahora se me hacen básicos de la producción, pero en ese momento no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, bueno, aprendí así. Después trabajé con Sabo Romo y con ingenieros muy cabrones también. ¿Con Sabo Romo cómo trabajaste? El disco del personal lo produjo Sabo. Ah, ¿sí? ¿Acá en Guadalajara? En el DF, lo grabamos en Sony. Okay. Entonces, claro, ahí ya fuimos a un estudio grande con un ingeniero pro, y con un productor que conocía perfecto eso. ¿Y si fue tu primera experiencia en un estudio tan pro? ¿O ya habías tenido algo? Pues en la Ciudad de México sí. De hecho, creo que es la única vez que he grabado. No, sí he grabado otras veces, pero en estudios más chicos. Pero sí fue el primer estudio grande, digamos, en el que estuve. Pero ya había estado aquí en el estudio del Tutti, que en ese momento era de los estudios más grandes de aquí. Sí, claro. ¿No? Todavía sigue siendo un estudio bastante equipado para lo que hay, ¿no? Ajá. Pero sí, Sony, pues estábamos hablando de un edificio que tenía 3 salas, ¿no? A, B y C. Sí. Tenía sala de mezcla, sala de grabación para orquesta y sala de grabación para banda. Las 3 salas tenían unas consolas brutales. O sea, la consola de nosotros grabamos con una SSL. O sea, wow. Ya no hay esas consolas. No. Y con ingeniero Rodolfo Cruz, que es un gran ingeniero, grabó un montón de cosas. Grababa Tania Libertad, grababa Vicente Fernández, grababa... O sea... ¿Y cómo fue tu experiencia siendo producido por Sabo? Poca madre, porque pues es bien chido. Y entonces además pues es que ahí pasaron un montón de cosas, ¿no? Coincidieron un montón de ondas. En ese momento nosotros estábamos como en un momento medio crítico del personal, porque acabábamos de perder de alguna manera el contrato con Warner y la posibilidad de ser firmados ahí, porque Lalo Parra, que era el cantante en ese momento, pues era HIV positivo y pues la disquera no nos quiso firmar cuando se enteró que eso pasó. Wow. O sea, la disquera, Warner nos vieron aquí tocar. Pues la historia completa es que Fer de Maná nos quería producir. Vino a nuestro ensayo, vino a vernos, nos escuchó, le gustó mucho y nos invitaron a que tocáramos en la posada de Maná que ellos hacen cada año, porque en esa posada iba a pasar algo importante. Nosotros no sabíamos lo que era. Llegamos a la posada, tocó la banda de Gustavo Orozco y después nosotros. Y en la primera mesa estaba sentado Julio Sainz. Julio Sainz era el presidente de Warner Internacional
en ese momento. Nosotros no lo sabíamos. Era un productor argentino muy famoso que unos años después falleció de cáncer. Julio nos vio y se volvió loco, y cuando nos bajamos del escenario nos dijo: ¡Ustedes! ¿Quieren firmar en Warner? Y nosotros, pues sí. Nos dice: yo soy el presidente, ya están firmados, vénganme a ver. ¡Wow! El sueño. Y ese día fue el día del famoso contrato de Maná, del $1,500,000 y los 10 años, 3 años, no sé cuánto. Era un chequezote así. Uh-huh. Y llegaron y se tomaron la foto, y fue el día que firmaron ellos su contrato grande con Warner. Uh-huh. Nosotros no sabíamos que eso iba a pasar, pero nos tocó estar en esa fiesta. ¿Qué tal? Entonces, después hacemos la cita para ir a verlo, y se va Andrés no me acuerdo si con Oscar, se van a la Ciudad de México a hablar con Julio Sáenz, y ya cuando empezamos con la cita nos pareció algo raro que nos daban largas, y ahora la secretaria, y ahora el otro, y la próxima semana y la otra, y algo pasaba raro. Entonces Andrés dijo: mejor vamos, y hablamos con el cuate en persona. Y a la hora que fueron, el cuate llegó y les dijo: miren, es que su cantante tiene SIDA. Y le decimos: pues sí, ¿no? Y entonces nos dice: pues es que lo siento mucho, dice, pero suena bien mala onda lo que les voy a decir, pero es cierto. Dice, pues su cantante se va a morir, y entonces pues yo no voy a firmar a un grupo que cuando tengamos que hacer la gira de promoción y la promoción del disco, pues el cantante se muera. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros: pinche vato, es un ojete, vas a ver, y ahí se acabó el trato. Pero un año después, exactamente eso pasó. Lalo se murió. Entonces, a final de cuentas, él tenía razón, porque si hubiéramos grabado en ese momento, cuando el disco hubiera salido y teníamos que hacer la gira, pues Lalo se hubiera muerto, ¿verdad? De cualquier Fue forma. exactamente lo que pasó. Entonces, bueno, fue bien gacho para nosotros todo el proceso, ¿no? O sea, la onda con Warner, ¡ay, qué chido! Ya estamos ahí, y de pronto no, y de pronto se muere Lalo, y de pronto pues ya estamos otra vez al principio, ¿no? Entonces, en ese momento aparece Modesto López. Modesto desde el principio nos venía diciendo, Modesto López de Discos Pentagrama, él tenía los derechos del primer disco, de No Me Hallo. Entonces, él llega desde el principio y nos dice: a mí me interesa. Y nosotros: ¿qué te pasa? Vamos a firmar con Warner Internacional, ¿no? Lo despreciamos. Pues un año después, cuando pasa todo esto, llega Modesto y nos dice: a mí me interesa. Seguía interesado. Todavía, ¿no? Y entonces nosotros: pero Modesto, pero es que ¿cómo crees? Pues tú eres una disquera independiente y nosotros queremos trabajar acá y queremos grabar en un estudio acá y queremos el productor acá, ¿no? Y él nos dice: yo tengo un socio, que no les puedo decir ahorita quién es, que pondría el dinero. ¿Qué productor quieren? Y todos en unísono le dijimos: Limiña. Queremos a Limiña. El productor de los Chitowns, productor de Gilberto Gil, un productor brasileño brutal, del que todos éramos fans. Y se nos queda viendo así y nos dice: no, man, pues como que Limiña, manches, o sea, ese cuate, pues ¿cuánto va a cobrar o qué? ¿Y cómo lo vamos a traer? O sea, yo los entiendo, nos dice, yo los entiendo, pero ¿por qué no piensan en una opción más realista? O sea, algo que sí podamos, una persona a la que sí podamos acceder, ¿no? Que sí podamos. Bueno, en ese momento nosotros habíamos hecho un conecte con Andrés Calamaro. Y le escribimos a Calamaro y le dijimos: oye, a Calamaro ya nos había dicho que él tiene familia aquí en México, ¿no? Su media hermana es Eve Rosell. Uh-huh. Entonces, él nos dijo: a mí me encantaría ir a México, hace mucho que no voy, sirve que visito a mi familia, pues, ¿qué onda? No, pues queremos que nos produzcas. Y entonces nos manda un fax en ese momento, de su puño y letra, contándonos su año, ¿no? Cómo era el plan del año. Y nos dice: miren, yo este año acabo de firmar con los Rodríguez, me voy a meter a grabar en tales meses, después va a salir la promoción, después tengo que grabar el video, después tengo la gira así, después tengo que ir a Argentina, después cuando acabe todo eso, puedo ir con ustedes. Y era algo así como 8 meses adelante. Entonces nosotros dijimos: no, gracias Calamaro, pero no. Y ahí fue donde salió la onda, y yo fui el que les dije: oigan, ¿y Sabo Romo? Y todos se quedaron: sí es cierto, Sabo Romo. ¿Pero a Sabo tú lo conocías en faceta de productor? Sí, yo sabía que estaba haciendo cosas en ese momento con Alex Intec y con Tania Libertad. Ajá. Entonces, porque yo sabía eso porque Rubén Rada estaba en esa banda. O sea, Rubén Rada era el corista de Tania en ese momento. Okay. Y yo tenía contacto con él y estaba tocando en su banda y así, en ese momento. Entonces yo sabía eso. Y las cosas que me contaba... ¿Tú estabas tocando en la banda de quién? De Rubén Rada. ¿Ah, sí? Claro. Entonces en ese momento el negro me decía a mí: no, es que Sabo, se me hablaban siempre muy bien de él. Entonces yo decía: este cuate, ¿no? Y entonces cuando les dije a los del personal, todo el mundo dijo:
pues sí. Y lo conectamos, hablamos con él. No, hombre, es súper fan del personal. En cuanto le dijimos que éramos el personal, fue así como, no manchen, ¿ustedes quieren que yo los produzca? Pero claro, ¿cuándo? ¿No? Entonces así, se vino aquí a Guadalajara. O sea, el primero él venía de gira con Alex Sintek y nos invitó al show, lo fuimos a ver con Alex Sintek y ahí platicamos con él. Nos dijo, la próxima semana vengo. En ese tiempo el proyecto de Alex Sintek estaba bien chingón. Madre, la gente normal. Sí. Tocaba Michelle, la batería. Ajá, León. Harry. Y y Coso, Sabo. Ajá. Mario Ortuzastegui. Sí. Y Alex Sintek. Sí. Sonaba poca madre, la sonaba banda. Bien cabrón. Increíble. Y se vino. Estuvo como, no sé, fácilmente unos 15 días, 2-3 semanas aquí preproduciendo con nosotros aquí en el ensayo. Así nos ponía a trabajar por secciones, luego juntos, ahora las voces, ahora la armonía, ahora la percu. Así hasta que armamos todo y nos dijo, ahora sí. Y nos subimos un mes completo a Sony. Entonces, claro, teníamos el estudio Sony, la sala B, que era la sala más grande, con el consolón, con 2 máquinas de 24 de cinta. Entonces, teníamos 48 canales en cinta, que era algo ahora es algo muy cotizado y poco visto. No, pues por supuesto. Y pues grabamos el que se llama Melodías Inmortales. Y los procesos de producción, las jornadas, ¿cuánto aprendiste Muchísimo. Supongo, con Sabo? Ahí me la pasaba, sentado atrás de la consola. ¿Qué me puedes contar así de algunos conceptos así como me dijiste Cipriano, que decía toca lo que quieras? Claro. Que te acuerdes de alguna dinámica con Sabo. Lo que pasa con Sabo es que ahí lo que aprendí es a preproducir. O sea, ahí lo que entendí es que era muy, muy importante esa preproducción. O sea, él nos dejó bien claro que antes de llegar al estudio teníamos que saber exactamente lo que íbamos a hacer. O sea, sí hay libertad en el estudio, sí puedes bobear, sí se te ocurre una idea, la puedes grabar. Pero básicamente el disco está planeado desde antes. Claro. Y además está ensayado así. Ajá. O sea, no es que vamos al estudio a aprendernos las rolas. No. Las rolas las teníamos en el ensayo, las podíamos tocar en vivo en ese momento. No grabamos en vivo porque no se estilaba así en ese momento, pero podríamos haberlo hecho. Uh-huh. Entonces, fue bien importante para mí eso, aprender la preproducción, cómo la llevaba él y además cómo nos ponía a trabajar. O sea, llegó el primer día y nos dijo, ¿cuántas rolas tienen? No, pues tenemos, no sé, 14. Y nos dijo, saquen otras 8. Va a empezar, ¿no? Entonces fue así, ¿pero cómo otras 8? Y le dije, es que no tenemos más. Son muy pocas. O sea, para poder elegir, pues mínimo unas 25 rolas, ¿no? 20 para elegir 12. Entonces o sea, no teníamos tantas canciones. De hecho, ni siquiera compusimos muchas más. Una o 2 más. Y ya. Y entonces, segundo ensayo nos dijo, a ver, toquen todo. Ok, tocamos todo. Él hizo ciertas anotaciones y en un momento después nos dijo, ok, ahora vamos a hacer esto. Los primeros 2 días voy a trabajar con ustedes. Percusionista, bajista y baterista. Ok. Entonces, ustedes vayan a descansar. ¿Sabes? Nos mandó a la casa y trabajamos 2 días nomás la base. ¿No? A ver, en esta rola, ¿qué tocas tú? ¿Y el bajo qué hace? A ver, ¿y tú sabes que él hace eso? Y a ver, fíjate bien. Mira, y cuando la producción es de acá y no se encima los files. Si tú empiezas, tú terminas. Y a mí me decía, si vas a hacer un redoble y vas a terminar aquí, en el siguiente redoble terminas allá. Me decía, no termines en el mismo lado todas las veces. Me decía, porque cuando paneamos la batería vas a tener el platillo siempre al mismo lado. Me decía, uno aquí, uno allá, uno aquí, uno allá. Entonces me acostumbré a terminar con las 2 manos, ¿no? Y luego también otra cosa que también se le aprendí a Fernando Toussaint, porque eso también me colé yo a la preproducción del disco de La Dosis. Cuando La Dosis grabó su primer disco, lo produjo Fernando Toussaint, pues Sara me dijo, y yo un día le pregunté, y dije, ¿puedo ir a un ensayo? Sí. Y fui, me senté al lado de Fernando. Y él los estaba preproduciendo y entonces a Aldo, era el baterista Aldo Ochoa en esa época, lo volvía loco con la onda del platillo. Le decía, haz el redoble para que entre la voz, pero cuando va a entrar la voz no termines en el plato, encima de la voz. Haces el redoble y terminas acá. Vuelves a empezar, ¿no? Y Aldo siempre terminaba y entonces al segundo ensayo le sacó el platillo. ¿Sabes? Ahora sí. Ya entonces, yo cuando vi eso dije, mira qué loco. Claro, cuando entra la voz no tienes el platillazo encima de la primera nota de la voz. Tienes el cierre de la batería. Exacto. Entonces decía, fíjate. O sea, son detallitos mínimos, pero en el conjunto se nota mucho. Sí. Son detalles bien importantes, ¿no? Dejarle el espacio al otro, ¿no? Escuchar lo que está pasando con toda la banda. Eso es algo que aprendí mucho de esos productores, ¿no? O sea, tanto de Fernando como de Sabo. Esta onda de la visión global de la canción.
O sea, no es que, sí, tú estás tocando bien y tu feel está bien y tu sonido está perfecto, pero cuando entra la voz, quítale esta nota. Cuando toca el bajo, apóyalo ahí. Cuando, ¿no? O sea, esos detallitos, fíjate en el todo. No nomás toque tú solo acá, síganme los buenos, ¿no? Sino, escucha todo. Sí. Y entonces, bueno, empecé a aprender así y también después a grabar así, ¿no? Por capas y a montar un arreglo completo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. No, pues es una escuelotototota, sí, sobre todo porque estás viendo prácticamente cómo está sucediendo en el momento. Cuéntame de la banda de Rubén Rada. Otra historia fortuita de lo más curiosísima. Rubén Rada es mi ídolo de la infancia, porque Rubén Rada ya era famoso cuando yo era niño. Rubén Rada es un músico de Montevideo, pero que llegó a Buenos Aires cuando él era niño. Su mamá era cantante de una murga. Entonces lo llevó a grabar al estudio Ion, donde se graba Encuentro en el Estudio. Claro. Cuando él tenía 5 años. Él lo cuenta en su programa que tiene de ese, él cuenta eso. Ajá. Él fue por primera vez a Argentina en los años 50 a grabar como niño. Y después volvió a Buenos Aires, se hizo famoso con su banda y además su banda tenía la selección de los jazzistas de Buenos Aires. O sea, la banda de Rubén Rada, que se llamaba La Banda, así se llamaba, Rubén Rada y La Banda. La banda de Rubén Rada eran todos los jazzistas de Buenos Aires, unos músicos increíbles, entre los cuales estaba Norberto Minichilo, que después fue mi maestro de batería, un tipazo, y un súper baterista. Okay. Y Hugo Fatoruso, Osvaldo Fatoruso, o sea, estamos hablando de la plana mayor de la música sudamericana, ¿no? Entonces, Rada ya era famoso en Sudamérica, yo ya conocía sus canciones, ya lo había visto en la tele, sonaba en la radio, ¿no? Toca Che Negro Rada, y esas canciones sonaban en la radio. Ya había salido la película de Buenos Aires Rock, y donde toca él esa canción en vivo, ya la había visto yo esa película en el cine y todo. Y años después, aquí, pues yo vivía aquí en Guadalajara, ya era amigo de Pablo, ¿no? Novoa, porque ya habíamos tocado en Rostros. Y un día, pues voy a México y lo voy a visitar a Pablo. Entonces voy a su casa, vivía en La Condesa, piso 7, toco el portero. ¿Está Pablo? Sí, me habla, subo el elevador, toco la puerta, me abre la puerta de Rubén Rada, de la casa de Pablo, así. Y yo me quedé frío, o sea, porque lo vi así y le digo, ¡Rubén Rada! Y entonces me ve y me dice, sí, ¿a quién busca? Le digo, me voy a buscar a Pablo, pero ¿qué estás haciendo tú aquí? Y cuando se da vuelta y Pablo, ¿cuándo te buscan? Y yo así, ¿pero qué estás haciendo Rubén Rada en tu casa? Y entonces me dice, pero le estoy produciendo un disco. Y yo así como, pero no puede ser. Bueno, ahí me cuenta toda la historia. Rada se había quedado sin trabajo, estaba prácticamente desempleado. Y Tania Libertad fue de gira a Sudamérica. Y Rubén la fue a ver y le pidió trabajo. Le dijo, Tania, no tengo chamba. Y Tania le dijo, ven conmigo, yo te meto en mi banda. Pero como Tania ya tenía 2 percusionistas en su banda, pues no lo quería de percusionista, entonces lo metió de corista. Okay. Entonces Rada le hacía coros a Tania en vivo. Y así vino aquí a México. Así consiguió también su visa, sus papeles y todo. Pero ya estando aquí, Pablo fue el que lo empezó a conectar con esta onda de las editoras musicales, porque Rada es un compositor, pues, o sea, hiper prolífico, te compone 10 canciones por día. Entonces, tenía un chingo de rolas y entonces Pablo lo empezó a conectar con las editoras para que vendiera las canciones y cobrara, ¿no? Y medio viviera de eso. Entonces el negro, a mí me tocó verlo, componerle canciones a Vicente Fernández, componerle canciones a Lorena Ochoa, ¿cómo se llama? Lorena Herrera, componerle canciones al Vampiro Canadiense, componerle canciones a cualquier género, lo que sea. ¿En serio? Llegaba con Pablo y le decía, a ver, una ranchera en do. Y le escribía toda la letra, pum, 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 ya está, una para Vicente Fernández. Y luego le decía, a ver, ahora en re. Y pum, 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 se tiraba otra. Así, en un ratito te componía 4 o 5 rolas, pero buenísimas, con unas letras acá que decías, no manches, esa ranchera va a pegar. O sea, así. Qué grueso. Entonces, tremendo, me tocó verlo a Rada hacer eso y yo decía, cuate, pero no manches. Y encima no sabe nada de música. Nada. O sea, pero el negro llegaba a los ensayos. Bueno, así lo conocí. Cuando Pablo estaba produciendo ese disco, que es un disco que nunca salió, que se llamó Rada Factory, porque lo grabaron en Music Factory en Nueva York. Ajá. Pablo en ese momento tenía muy buena relación con Oscar López, el productor, y Oscar le financió
para que produjeran el disco en Nueva York. Fueron allá a grabar. Grabó Steve Ferrone la batería, grabó Pino Palladino el bajo, grabó Pablo las guitarras, grabó la sección de metales de Phil Collins. O sea, eran músicos top, ¿no? Todo allá. Pero estando en Nueva York en esa grabación, el Negro se encuentra en los mismos estudios donde estaba grabando, se encuentra a su compa de toda la vida, a Hugo Fatoruso, que está grabando su disco Hugo. Entonces Hugo lo invita a grabar unas canciones, el Negro termina cantando todo el disco de Hugo, y cuando Óscar López, el productor, se entera, le dice: tú no puedes ir a grabar ese disco, tú tienes firmado exclusividad conmigo. Se pelean y Óscar López le deja el disco encajonado. Congelado. Nunca salió ese disco. Es un disco increíble, el disco de Radio Factory. Pero bueno, en ese momento todavía no se habían peleado. Grabaron el disco y cuando llegó aquí y el disco estaba por salir, pues Pablo le armó la banda al Negro para que presentara ese disco. Entonces, yo no vivía en el DF, yo vivía aquí. Entonces yo fui a visitarlo a Pablo, lo conocí al Negro, la verdad, y me volví a Guadalajara. Unas semanas después me habla Pablo y me dice: oye, te paso el dato. Me dice: el Negro invitó de baterista al Duque, el baterista de Los Amantes de Lola. Hicimos una fecha con él. Me dice: pero el Duque no puede hacer la gira, está ocupado y no puede. Así que Rada no tiene baterista. Y le digo: ¿pero yo qué voy a hacer? Pues es que yo vivo aquí y me tengo que llevar mi batería. ¿Y estabas tocando con alguien? Yo estaba tocando con el personal. Con el personal. Aquí. ¿Y qué voy a hacer? Y me tengo que ir y tengo que llevar mi batería. Y yo quejándome de todo, ¿no? Y entonces me dice él: mira, yo no te voy a solucionar la vida. Yo nomás te paso ese dato, ¿eh? O sea, Rada no tiene baterista. Tú dale como quieras. Al día siguiente agarré mi bataca, me subí al camión y me fui y le toqué la puerta. Negro, aquí estoy, yo soy tu baterista. Y me dice: ¿vas? ¿Ah, sí? Así. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? Poquito, o sea, porque en realidad no tocamos mucho. Hicimos poquitas fechas, pero hicimos fechas muy grandes. O sea, yo la primera fecha que hice con él fue en el Centro Cultural de la Pirámide, que fue como para mostrar la banda. Y era un público casi puros uruguayos y argentinos. Tocamos un set como corto y así. Pero las siguientes dos fechas fue en el Palacio de los Deportes, una abriéndole a Sting y la otra abriéndole a UB40. ¡Ay, cabrón! Entonces esas fueron las fechas grandes con el Negro. Y después de eso, se peleó con López, el disco no salió. La prensa en esos conciertos del Palacio de los Deportes le dio bien duro al Negro. O sea, hablaron muy mal de él. ¿Cómo crees? No, pero era la costumbre de la prensa de esa época, ¿no? La banda abridora es una porquería. Venimos a ver a Sting, ¿no? Entonces, pues, ese Negro que estaba ahí cantando eso, ¿qué? Sting es el chido. Claro. Entonces el Negro dijo: se agüitó bien gacho. Dijo: la prensa no le gusta. En ese momento, Liz Hill trabajaba en la producción del Palacio y de Ocesa y tal. Y fue el momento en el que Carlos Santana estaba por salir la gira de Supernatural y todo esto. Uh-huh. Y lo trajeron a México por primera vez. Y había un conecte ahí y le ofrecieron al Negro abrirle la gira a Santana. Por lo menos la gira a Latinoamérica. Y el Negro dijo que no. ¿Por qué? Y yo, todos los que estábamos de la banda en ese momento, era así como: ¿por qué? Le hubiéramos abierto a Santana. Y nunca nos dijo la verdadera razón, pero yo siento en esos años que, o viéndolo ahora un poquito en perspectiva, que él no se sentía tan cómodo con esa banda. Era una banda muy rockera para lo que él estaba acostumbrado. Él siempre había tenido músicos de jazz que además eran muchísimo más hábiles musicalmente que él, ¿no? Él siempre me lo dijo, me dijo: es que yo siempre me rodeo de músicos mucho mejores que yo. Uh-huh. Y en ese momento no, éramos más chavos y era una banda mucho más rocker y él estaba acostumbrado a músicos más dúctiles, ¿no? Que podían tocar mucho más, ¿no? Claro. Y como que se sintió que la banda no estaba al nivel y no quiso. Entonces, bueno, en realidad pocas fechas las que hiciste. Tú seguiste con el personal. En realidad nunca, o sea, fue como, eran tus tiempos muertos un poco. Fue medio simultáneo. O sea, estábamos aquí por grabar ese disco y allá yo al mismo tiempo estaba haciendo esas fechas con el Negro. Entonces venía, iba y así terminé grabando con el personal y haciendo después más fechas con el personal. Y el Negro eventualmente en esos años, después de la pelea con López, se regresó a Uruguay. Ajá. Y entonces ese disco del personal, cuando sale y todo el rollo, ¿cómo lo empiezan a promover? ¿Un montón? ¿Les tocó? No, un montón no. Pues eran como eran las promociones de esa época, con una disquera independiente, no teníamos presupuesto, no podíamos hacer un videoclip, no podíamos payolear la radio, ni hacer nada de eso. Radio, las radios independientes, sí, universitarias. Exacto. Y así, entonces pues realmente no pasó gran cosa, pero sí tocamos en el DF. En esa época íbamos bastante y nos iba muy bien. Tocábamos mucho en Rockstock, en Rocotitlán, en La Diabla, en esos lugares. Llegamos a tocar en el Circo Volador y en esos lugares.
Y la presentación del disco se hizo en el CNA, en el Centro Cultural, en el Centro Nacional de las Artes, en el Patio Grande. Tuvimos mucho problema, ¿sabes? Tanto con el trato con Modesto como con el sonido. Ese día nos falló el sonido, se nos fue el audio. Tuvimos mucha bronca en ese concierto, pero nos pasó una cosa curiosa. Estábamos armando el escenario, probando sonido, y todo el lugar estaba vacío todo. Y nosotros decíamos, híjole, no va a venir nadie a vernos, ¿no? Un conciertazo, una superproducción, un escenario gigante, nos habíamos gastado un lanonón y no iba a venir nadie. Y cuando por ahí ya llevábamos un rato de prueba y ya casi estaba todo listo y ya estábamos así como resignados de que, bueno, pues vamos a tocar para 3, 4 gentes, llega un cuate corriendo y nos dice, ¿ya puedo abrir? Y nosotros, ¿ya puedo abrir qué? La puerta. Dice, porque la gente está allá afuera desde hace un rato y ya están todos asoleados. Y nosotros, ¿cuál puerta? Pues es que la gente está allá afuera y nos abre la puerta, hijo. Y abre la puerta y se llena todo el patio. Wow. Unas 10,000 personas. Y nos decía, la gente estaba allá afuera. Los tenían, o sea, no nos querían dejar pasar a la prueba y los tenían allá. Entonces, súper curioso porque sí fue muchísima gente. Y digo, con un bronconón de audio y no sonaba nada. Y... En todo ese tiempo, en esta nueva etapa del personal, obviamente tocaban los éxitos de antes. Sí, tocábamos todo. Del No Me Hallo y eso. Sí. Tocaban todo, lo nuevo, lo anterior. Sí, porque en realidad si tocáramos solo No Me Hallo, pues nomás eran 8 canciones. No te Sí, alcanzaba ni para un show. Exactamente, a menos de que las versionaras y las alargaras. Sí. Y así. No, tocábamos como 15 rolas, 16, unos así en esa época. Ajá. ¿En qué momento entras a Rostros? ¿Fue antes de esto de que me estás hablando ahorita del personal? Sí, fue antes del personal, antes de Rada. Primero conocí al Bola, como te digo, ahí con Cipriano y a Waldo. Después conocí a Andrés Franco en la casa de Bola y así, y a Cala. Y por otras cuestiones, no sé si te acuerdas, en esos años estaba en Plaza Arboledas la tienda Valley Arts Guitar. Ah, claro. El dueño de esa tienda era Roberto Vidal, guitarrista. Que ahorita vive en Estados Unidos. Y Roberto, pues, bueno, él tenía el contacto, pues, con Steve Lukather y todo esto, ¿no? Porque la fábrica Valley Arts tenía que ver con Lukather. Entonces él tenía ese contacto y por eso abrió la tienda aquí. Y armó una banda, él en la tienda, con otros músicos que él conocía. Entonces tenía un guitarrista gringo, no me acuerdo su nombre. El bajista era Polo Ramírez, el bajista de la orquesta, de la filarmónica, pero tocando bajo eléctrico, y no tenía baterista. Entonces, pues me invita, ¿no? Entonces yo empiezo a ir con ellos a ensayar. Ensayábamos ahí adentro de la tienda. Uh-huh. Y pues chistoso, porque pues ellos eran todos viejos rockeros y la verdad yo no. Uh-huh. Entonces de pronto me decían, a ver, vamos a palomear tal rola, ¿no? Y yo, pues esa no sé cuál es, ¿verdad? Y todos se quedaban viendo así como, ¿cómo? ¿No conoces tal rol? Y yo, pues no. Así que tipo que Deep Purple, cosas así, ¿o qué? Sí, no sé, me acuerdo, en específico me acuerdo de Rock and Roll de Led Zeppelin, ¿no? Que me dijeron, vamos a palomear Rock and Roll de Led Zeppelin. Y yo me quedé así como, chin, pues no me la sé, ¿verdad? O sea, sí la he escuchado, pero acá para tocarla, pues no, ¿verdad? O sea, yo escuchaba música pues más nueva y de otro tipo, en fin. Claro. Digo, después sí pude, ¿no? Todas esas cosas, pero en esa época no tenía tanta experiencia. Y total, ensayé 2-3 veces con esa banda y tocamos en una fiesta privada, no me acuerdo qué, era cumpleaños de alguien, en Ciudad del Sol, en una casa de estas grandes de Ciudad del Sol. Y en esa fiesta estaba Cala. Entonces estamos tocando ahí en la fiesta y cuando terminamos, llega Cala y me dice, a ver, tú tocas la batería, sí, pásame tu teléfono. Bueno, se lo paso y al día siguiente me habla. Oye, habla Cala, ¿no te interesaría entrar a la banda? Y yo todavía le digo, ¿a cuál banda? Y me dice, pues a Rostros. Y yo así de, pues a ver, pues platiquemos, ¿no? Ahorita te caigo. Llega a mi casa y me dice también una cosa que se me quedó bien grabada y que le admiro mucho a Cali y se lo agradezco. Me dijo, mira, podemos estar 20 horas y muchos días hablando del concepto de la banda, el sonido que queremos y ¿Por qué no vamos a la sala de ensayo y tocamos un rato? Uh-huh. Y yo dije, sí, güey, así es. Qué concepto, ni qué nada. Vamos a tocar, ¿no? Y ahí, pues, ahí se ve cómo está la cosa. Ok. Entonces, pues, así fue. Me va a la sala de ensayo y empezamos a ensayar y tal, ¿no? Así entré yo a Rostros. ¿Tú te conocías ya las rolas o no? Solo Abre tu corazón. Estoy harto de ver. Las que sonaban en el radio en ese momento. Ajá. Que eran las de Abre tu corazón. Eran como 3 rolas nomás. ¿Y el final?
El final no estaba en ese disco, era anterior. Sí, era anterior, pero ya la tocaban, ¿no? Yo no la había escuchado en el radio. En ese momento como que la promoción era sobre el disco Abre tu Corazón y solo sonaban 3 rolas, ¿no? Que era esta Tiempo de Cambiar, Abre tu Corazón, que de hecho creo que fue el primer sencillo, y después sonaba el rapto, ¿no? Hazme caso en mis brazos. Claro. Esas rolas son las que sonaban en el radio. Entonces esas sí las conocía, ¿no? Pero después, bueno, me dieron el disco, lo estudié, después me dieron el otro disco, lo estudié, aprendí las rolas y tocamos. En esa época Rostros no tenía guitarrista. Arturo se habían peleado con Cale, Arturo se había salido. Sí. Entonces no había guitarrista en la banda cuando yo entré. Era Pancho Toyos en el bajo, Andrés Franco en los teclados y Cala. Cuando empezamos a ensayar, Cala llega al segundo ensayo y dice, conocí un guitarrista increíble, lo voy a traer, nomás que vive en la Ciudad de México. Pues ¿quién es? Pablo Novoa, ¿no? Es el productor de Los Amantes de Lola. Ah, pues órale, ¿no? Y lo trae. Entonces ahí es que tú conociste a Pablo. Así conocí a Pablo. Okay. Se me lo presentó Cala. Y entonces Pablo llega, ¿no? Oro con las greñas hasta acá, ¿no? Con una guitarra que todo el mundo decía, esa guitarra, ¿qué pido? En una guitarra hecha por el luthier Carvajal, ¿no? Entonces, claro, una guitarra que no se parecía a ninguna, con un Marshall así, con un ampli Soldano, que yo nunca había visto un ampli Soldano, y llega y le pone así y hace ¡guau! Y todo el mundo dijo, ¡hostia! Ahora sí, ¿verdad? Este sí es un guitarrista. Tocaba bien duro y tenía, o sea, un approach, como le dicen, del instrumento que aquí no se había visto. O sea, eso sí es muy argentino, ¿no? Es una forma de tocar que allá sí existe desde hace mucho y aquí no tanto. O sea, aquí hay pocos guitarristas que tocan así. Sí. Entonces, bueno, fue asombroso, ¿verdad? La primera vez, ¡wow! Y yo conecté inmediatamente con Pablo, ¿verdad? Que quizá porque los dos éramos argentinos, teníamos muchas cosas en común de la música que escuchábamos y tal. Y inmediatamente yo conecté con él y pues quedamos después amigos mucho tiempo. Pero así entré yo a Rostros. Y lo primero que pasó en el ensayo es que Pablo, como buen argentino porteño, mamón que era en esa época, más mamón, al primer ensayo voltea con el bajista y dice, pilas, güey, o sea, escucha la batería, ponle así, segunda rola, ¡pum! Ahí no es esa nota, es esta. Al segundo ensayo volteó y me dijo, ese bajista no sabe tocar, güey, necesitamos un bajista que amarre la base, dice, porque él no, o sea, toca sin oír la batería, o sea, no enlaza la batería de la guitarra, ¿me entiendes? O sea, falta el bajo. Y entonces pues yo sugerí a César Aguirre, que lo conocía en esa época, y dije, ¿no? Y así yo lo metí a César. El gran César Aguirre, saludos, sí. También gran amigo, excelente bajista. Sí, y así tocamos mucho tiempo. Tocamos ahí sí como más de un año, yo creo, ¿no? Con Rostros. Yo no grabé nada con Rostros, pero sí tocamos toda la gira de Abre tu Corazón, porque en realidad fue el momento en el que ese disco se editó en CD. Pasaba esto, ¿no? O sea, el disco Abre tu Corazón era un vinil con cassette y vinilo. Y cuando empezaron a salir los CDs, salió esta colección, o sea, Rostros estaba firmado en EMI y salió la colección de EMI de Músicos, Poetas y Locos. Sí. Y en esa colección metieron a Rostros. Sí. Metieron muy poquitas bandas mexicanas. Y resultaba que en el CD, al cambio de formato, ¿no? Ya saben, los discos de vinilo le cabían 20 minutos por lado. Ajá. Entonces eran máximo de 45 minutos los discos. Pero el CD le cabían 70 minutos. Entonces, cuando hicieron el CD, metieron los dos discos en uno. Juntos. Entonces, en el disco de Músicos, Poetas y Locos de Rostros, es Disparado y Abre tu Corazón completos. Sí, claro. Creo que le falta una rola a todo. Yo ese lo tenía. Por eso es que te conocías a todos Rostros en un solo disco, ¿no? Pero eso cuando salió en CD. Sí. Y esa, digamos, mi disque gira fue ese momento, ¿no? Cuando yo estaba. Pero también en ese momento pues pasaban cosas muy curiosas. La disquera le valía absolutamente madre Rostros y el rock y todo eso no les importaba, nunca les importó. EMI siempre tuvo una bronca con eso. De hecho, EMI fue la compañía que en esos años tuvo más cambio de director en poco tiempo. O sea, en 4 años había tenido 6 directores diferentes, una onda así. Wow. Y entonces, bueno, yo me acuerdo de una reunión en particular en EMI donde el cuate, donde estaba Jorge Mondragón, que en ese momento era el manager de Rostros, discutiendo con el ejecutivo de la disquera la promoción del disco y el financiamiento para el videoclip, y me acuerdo del cuate agarrando el disco y metiéndolo al cajón, o sea, abriendo el cajón y metiéndole y diciéndole, mira, en este momento vamos a lanzar a Paulina Rubio y la lana está para eso y ya no tengo dinero, lo siento mucho, pero no hay presupuesto. Así. No, y el presupuesto se lo metieron a Paulina y a Alex Sintek, que estaba en la misma disquera.
Alex Intec no le fue tan bien tampoco. También tuvo sus mismas quejas con la compañía. Paulina fue la que le metieron la lana. Pues claro. Y así fue como conocimos a Ángel Flores, que fue el cuate que dirigió el video de Paulina de Este hombre es mío, que después hizo el video de Abre tu corazón, y después hizo Chilanga Banda y otros videos súper famosísimos. Exactamente. ¿No? Oye, cuéntame de esta legendaria vez que le abrió Rostros Ocultos a Iron Maiden en Guadalajara. Esa también es una historia curiosísima, pero bueno, ahí pasaba que Liz Hill, que trabajaba en Ocesa, en esta productora grande, y ella era, bueno, pues es todavía hasta la fecha de las productoras más importantes del espectáculo, consiguió el contacto y bajaron la gira de Iron Maiden por primera vez a México. Iban a tocar 3 fechas, que era Monterrey, México, Guadalajara, y en ese momento Pablo y Liz eran pareja, pues son esposos, ¿verdad? Eran esposos, después se divorciaron, tienen 2 hijos. Y entonces Liz siempre trataba de conectar las bandas que Pablo producía o las bandas donde Pablo tocaba a los eventos donde ella producía, ¿no? En ese momento fue yo creo el comienzo de estos grandes producciones de grandes conciertos donde por primera vez se le daba chance a bandas mexicanas que abrieran esos conciertos, cosa que solo había sucedido con Caifanes y Quiet Riot aquí o Rod Stewart, no sé a quién le abrió, y cosas así. O sea, había muy poquitas bandas mexicanas que le abrieran a las bandas extranjeras. Regularmente traían su... No pasaba eso. O no traían a nadie, o traían a alguien ya en la gira y te venía el paquete, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa vez, pues como la producción era de aquí, o sea, los de aquí eran los que estaban produciendo, entonces fue como la condición, ¿no? O sea, nosotros traemos el show grande, pero les va a abrir una banda de aquí. Y entonces en ese momento solo había 2 bandas para abrir, que era Branda, el grupo Branda, que fue lo que después se convirtió en Resorte, y Rostros. Entonces me acuerdo de la reunión donde Cala dijo: yo no quiero abrir en Guadalajara, yo quiero abrir en Monterrey o en la Ciudad de México. Pues tómala, Guadalajara. Entonces, y no Monterrey, no Ciudad de México, no, solo Guadalajara. En esos 2 shows abrió Branda. Branda abrió Monterrey y Ciudad de México, que además era una banda que tenía mucho más que ver con Maiden, una banda mucho más pesada, y tenía más que ver. Rostro no tenía nada que ver con Maiden. Era nada más porque Pablo estaba ahí. Entonces, claro. Bueno, pues les dieron una fecha y nos dieron Guadalajara porque pensaron probablemente que al tocar aquí como locales íbamos a tener más apoyo del público. Fue exactamente lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, fue la primera vez que a mí me tocó ver un espectáculo de esa envergadura. O sea, fue la primera vez que vi una producción de ese nivel en el escenario, ¿no? O sea, yo había visto conciertos grandes, yo había sido secre de festivales grandes, yo había armado escenarios. O sea, yo armé escenario para Soda Stereo, para Hit, para Fito Páez. O sea, yo me acuerdo de esas producciones y me acuerdo del equipo que había, las consolas que había y cómo se oía. Y la primera vez que vi en Maiden dije, no, hombre, esto es otra cosa. Para empezar, tenían un equipo de sonido que era una brutalidad. O sea, yo nunca había visto tanta cantidad de equipo, ¿no? No sé, 28 sistemas por lado, una cosa así que en la vida habíamos visto una cosa así. Ese fue en un estadio de béisbol de la UDG, sí, que ahora es otra cosa, es una cancha de atletismo, creo. Ok. Y bueno, tenían una producción brutal. O sea, no solo era el equipo de sonido, era toda la puesta del escenario. Y como yo soy, para variar, bien metiche, pues yo llegué súper temprano y me senté a un lado del escenario a ver cómo armaban. Ni siquiera era la hora que teníamos que estar ahí, ¿no? Yo nomás llegué porque vi que estaban armando y me fui y me metí. Y el que estaba al lado mío era el Rostro. ¿No? El Rostro estaba igual que yo, viendo cómo le hacían, ¿no? Okay. Entonces nos toca ver los trailers llegar y abren el tráiler y empiezan a bajar unos cases. O sea, la batería la traían armada adentro de un case, ¿no? La batería de Maiden, que tiene 4 bombos, una batería Sonor con 24 toms, una cosa así. No. La traían que era un case, parecía un piano de cola, ¿no? Y abren el case y era la batería completa, ¿no? Y luego llega el cuate con un rack, como un refrigerador así, lo abre y es de cuenta que era una tienda. O sea, tenía todos los parches, todas las felpitas, todas las tuerquitas, todo así, y empieza con un taladro a quitarle los parches a la batería, los quita todos, los tira y saca de ahí y le pone parches nuevos, pero además, como tenía un taladro, el taladro tenía un medidor de presión de estos afinadores, entonces afinaba a la vez que ponía, okay, ¿no? Ponía el parche y lo afinaba, y cuando se siente y le hace la batería perfectamente ya estaba. Y yo,
Me quedé así, no puede ser, eso nunca lo había visto, ¿no? Y sacaba así de los sobrecitos los platillos así recién puliditos y se los ponía todo y la batería está como sacada de la tienda. O sea, cada vez que el cuate se subía, tiene la batería así. ¿Qué tal? Y la pila esa de parches, la tiraba ahí a un lado. Entonces llega el rostro, agarra la pila así y me lo da. Me dice, mira, eran los parches del show anterior, ¿no? Pues se los cambiaban cada show. O sea, que tú tocaste con esos parches. Años, los parches de Maiden. Y luego, pues, no, las paredes de amplificadores son 3 guitarristas, ¿verdad? Steve Harris trae 4 Ampeg, ¿no? Así. Y luego los racks de guitarras esos, ¿no? Llegaban con una cosa así y abrían así. Y eran 35 guitarras para cada guitarrista. Y yo decía, no puede ser esto. Nunca habíamos visto eso. No. Era entonces, brutal. Más allá de Disneylandia. Sí. Yo estaba pasmado. O sea, estábamos viendo eso. Y luego estábamos comiendo acá atrás del escenario, en los camerinos. Y empezamos a oír. Y dijimos, ya están tocando, no manches. Y salimos corriendo a ver. Y no, eran los technicians que estaban probando. Y sonaba Maiden, igualito. El mejor tributo. Sí, brutal. Entonces estaban así de, ni siquiera probaban sonido, qué onda. Y así, o sea, todo fue asombroso. Hasta el momento en que nos subimos. Claro, ahí pasaban varias cosas. Primero, pues estos shows internacionales tienen, o sea, ellos tienen contratos que te especifican todo, ¿no? Como buenos ingleses. Entonces, específicamente en el contrato viene que tú tienes que sonar 25% más bajo que lo demás, ¿no? Entonces llega el ingeniero y le baja la consola al máster y te pone una cinta hasta aquí, ¿no? No le puedes subir de ahí. Ajá. Y llega el ingeniero de luces y apaga la mitad del escenario y te dice, nomás esto, ¿no? Y nomás puedes prender las luces de adelante, pero no puedes prender todo. Entonces te dicen, así suenas tú, ¿no? Claro. Entonces, claro, nosotros nos armaron adelante, o sea, yo armé la batería adelante de los amplis y adelante de todo hasta adelantito así. Tocamos ahí y luego sacamos todo y ya tienen el escenario ellos, ¿no? Pero claro, pues salimos a tocar y ¡fum, fum, fum! Nos empezaron a aventar que monedas, elotes, piedras, botellas, monedas, escupir, todo, ¿no? Y pues ya sabíamos que iba a ser medio así, ¿no? Pero pues salimos medio... Habíamos ensayado un show como particularmente más rockero, ¿no? Habíamos hecho unas versiones un poquito más pesadas de las rolas y tal, pero al final de cuentas íbamos a tocar 5 o 6 rolas. Pues eran los puros hits, ¿no? Pero además eran reconocidos aquí en Guadalajara. Sí, o sea, claro. la gente sabía quiénes Era eran. la banda que estaba sonando en el radio en ese momento. Y conocían. Sí. Yo creo que prácticamente fue por adelantado de que nada, es Rostros. ¡Es Rostros! Pero eso es lo típico de aquí. Sí. No importa quién hubiera sido, ¿eh? Si hubiera sido Maná era lo mismo. Sí, no, pues sí, en el tiempo yo no creo que no existía Cuca todavía. Si hubiera pero... sido Sedición era lo mismo. Claro. Les hubieran aventado, o sea, no importaba el género que tocaban, sino que era una banda de aquí. ¿Cómo? También un poco Entonces, más la época que como que eras rocker, ¿no? No Sí. podías escuchar otras cosas. Sí. Ahora que se dan los festivales que de repente meten a Los Ángeles. Se me hace muy Azules, loco eso. Está cabrón. Eso cómo no lo veías antes, pero ni... Para nada. No solo no lo veía, me parecía, incluso para los mismos promotores o productores, era algo que jamás no se atreverían a hacer. Exactamente. Porque era un riesgo. O sea, era un riesgo para la seguridad. O sea, a mí me ha tocado estar en festivales en Argentina allá el público es mucho más fanático. Sí. En el que salía Miguel Mateos, por ejemplo, antes que La Torre, que era una banda mucho más pesada, y le aventaban de todo. O sea, no podía tocar 2 canciones. A la segunda canción se tenía que bajar porque era una lluvia de cosas al escenario. O sea, te tienes que bajar porque te van a matar. Entonces, eso aquí no... O sea, sí había un fanatismo, pero no llegaba a ese extremo, ¿no? Y a pesar de que nos aventaron cosas y tal, la gente se le aguantó. Y también Cala, ahí sí se lo reconozco, es un gran showman, es un gran conductor del show, él sabe qué hacer. Y lo hizo muy bien. O sea... Salió y... A ver, hijos. Y se les puso el brinco, ¿no? Y la gente... Primero le aventaron de todo. Y a la segunda canción salió con una bandera mexicana. Claro, se los ganó. Y la gente se cayó, ¿no? Entonces fue así como... no. Y algo dijo de que... A ver, no sean malinchistas, no sé qué. Y nos dejaron de aventar cosas. Entonces, bueno... Pasó, digamos. La verdad es que no tengo un recuerdo así muy vívido de eso, pero sí me acuerdo de esas cosas. Me acuerdo mucho de la producción del show que me asombró Pero mucho. finalmente para ustedes, pues, o sea, sí fue un aprendizaje importante. Sí, y sobre claro. todo una prueba superada cabrona, ¿no? Sí. Y te digo, hay escenas de ese show en el video de Abre tu Corazón. Sí, me decías eso, claro. Que es el famoso video que te digo, filmado por Ángel Flores,
que él viajó con nosotros de México para acá, filmó ahí camerinos y cosas, filmó un poco el show y después al día siguiente filmó unas escenas con Cala en el Roxy, que es la mayor parte del video está filmado ahí. Después editó el video y después hubo un pleito porque la disquera no se lo quiso pagar. No le quisieron pagar el video, entonces Ángel no lo soltó. No lo soltó. Dijo, pues no, pues entonces no me lo van a pagar, pues no lo ponemos, ¿no? Entonces no salió ese video. O sea, ¿Y nunca debió haber salido en Telehit y eso en ese momento y no salió. ¿Y nunca salió? Ahora está en YouTube. ¿Existe? Subido, vaya a saber por quién, porque no está en el canal oficial y tampoco está de buena calidad, pero sí existe una versión por ahí. Ok, y ahí están ustedes abriéndole a Maiden, sí. con los... Sale la escena de la bandera y salen pantallazos del escenario porque lo que se ve es un chingo de público, ¿verdad? Y parece que estamos tocando nosotros, pero en realidad era el show de Maiden. Sí. Ahí en el tiempo entonces de Rostros no te tocó grabar nada, ¿te tocó componer algo? No, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿no estuviste mucho tiempo o sí fueron varios años? Debe haber sido como año y medio. Una cosa pues así. Poco, ¿no? Año y medio, 2 años, una cosa así. ¿Y tu salida de Rostros fue debido a qué? ¿Algún otro compromiso? No, hubo una discusión importante en ese momento en la banda porque había grilla. Había grilla de parte del manager y la disquera para con Cala. Lo querían lanzar a Cala de solista. Uh-huh. Y entonces hubo un momento de discusión importante entre Andrés Franco, que era el fundador del grupo junto con Cala, en ese momento. Cuando llegó el manager y le dijo a Cala, oye, ¿por qué no haces un disco solista? ¿O por qué no nos empezamos a presentar como Cala y sus Rostros Ocultos? Y entonces Andrés levantó la mano y dijo, a ver, Rostros Ocultos es una banda. Cala y sus Rostros Ocultos no. Eso es un solista. Entonces, si tú vas a ser solista, yo cobro tanto. Me pagas todo. Los ensayos y los shows. Uh-huh. Si vamos a hacer una banda, compartimos todo, ¿no? O sea, tanto el esfuerzo como la ganancia. Pero si tú vas a ser solista, entonces yo soy músico de sesión y entonces cobro tanto, ¿no? Y cuando todos vimos a Andrés que se ponía en esa postura, que él era fundador junto con Cala, pues todos los demás dijimos, tiene razón Andrés. Se alinearon. ¿No? Sí, y entonces, pues ahí en realidad se deshizo la banda. Fue el momento en el que Cala se fue a grabar su disco de solista. De Huevos y Cajeta, exacto. Ajá. Y la banda se deshizo y después se volvió a armar con otra formación, porque después de mí entró el Vaca. Uh-huh. Después de Andrés entró César Gudiño en los teclados. Después de Pablo entró Huicho en la guitarra. César fue el único que se quedó a la siguiente formación. Sí. Un tiempo más. Y después ya volvió a cambiar la formación y volvió Arturo. Sí. Entonces ya después, digamos que volvió a su formación original, nomás con Poncho en el bajo, ¿no? Pero quedó el trío con Bola. Con Bola, ahora. Cala y Arturo, ¿no? Exacto, sí. Ahí lo enlazo con la charla que tuve con Arturo. Exacto. ¿Y de ahí a dónde te pasaste? De Rostros, pues ya al personal. Al personal. Pues ya tocaba con Enciso. Fue el momento en que grabamos, ¿no? Grabamos con Enciso el disco de Los Cuentos del Miedo. Uh-huh. Tocamos también bastante en esa época. Pues ese disco, César Aguirre es el bajista, otra vez. Pues estábamos tocando mucho en esa época. Y el Vampiro es el guitarrista. Ok. ¿No? Marcos García en los teclados. Traes una super playera de un reconocido bajista que además ya estuvo sentado en ese sillón. Sí. Carlos Avilés. ¿Cuál fue tu participación con él en este disco, en este proyecto? Sí, a Carlos yo lo conocí pues con Cuca hace muchos años alternando por ahí en el Roxy, fiestas y así. Así los conocí a todos. Y pues siempre nos hemos llevado muy bien, pero nunca habíamos tocado juntos. Hasta por ahí en algún momento con Óscar Fuentes. Con Óscar es cuando empezamos en realidad a tocar juntos, porque Óscar nos convocaba por diferentes razones, ¿no? Una vez porque no tenía baterista, otra vez porque quería un acústico, otra vez X, ¿no? Y así. De hecho, creo que nos conocimos en La Peña. ¿Sí? Con Carlos y con Óscar. Pero después nos seguimos viendo ya desde años con Cuca, Óscar como solista y tal. Y en este momento, o sea, en el momento de esta playera fue porque Carlos estaba por grabar su primer disco de Avilés y Extraños, que se llama Si el infierno existiera. Sí. Y él tenía una banda con la que tocaba en vivo y a la hora de producir el disco me habló y me dijo, no, pues tengo este asunto con el baterista, no lo puedo producir bien porque es un puente que está más limitado y tal, y necesito un baterista que se deje producir en el estudio. Le dije, yo toco lo que tú quieras. Entonces,
pues fui al estudio de la Máquina Sónica con Armando Chong, que era su socio y su coproductor en ese momento del disco. Y grabé todas las baterías, pero también le propuse, y un poco también por sugerencia de Chong, esto de hacer también las percusiones del disco, pero no como un percusionista, sino percusiones hechas con latas, ruidos y juguetes y cadenas y botecitos y acá, ¿no? Entonces, como a mí me encanta eso y además tengo una maleta llena de juguetitos, pues me llevé eso y armamos un set así de un montón de ruiditos y escobas y cosas así. Y armé secciones de percusión para cada pieza y las grabé y después Chong editó eso y los armó medio loops. Y entonces quedó bien interesante. Y por eso es que tiene un sonido tan único, ¿no? Está buenísimo ese disco y es un disco oscuro. Sí. Y pero Carlos es oscuro en su... Él sí es. Sí, en su alma. En general. Digo, sí. Es una chulada, pero sí, como su gusto, todavía la música que hace actualmente es como súper dark. Sí, pues. Es dark, es oscurón. Y pues a mí me gustó eso, ¿no? También el desafío de lograr una cosa así, que no fuera divertido ni alegre, como yo estoy más acostumbrado a ver ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y acá pues era el chiste de, pues es denso y había que sonar así, ¿no? Y también él quería desarrollos específicos de sus canciones, ¿no? O sea, que en una parte fuera muy sutil y que después creciera mucho, que después explotara mucho, después hiciera mucho ruido, después fuera muy silencioso, no sé, ¿no? Cosas así, entonces... ¿Y te tocó hacerlo también, tocar en vivo con él, apoyarlo? No, en ese caso no. O sea, él grabó. Después también, bueno, tuvo muchísimo problema para sacar ese disco, ¿no? O sea, ese disco, curiosamente, a pesar del historial que tiene Carlos y el historial... no solo personal, sino el historial en la industria de la música, claro. Nadie quería su disco. ¿Qué tal? Se le ofreció a varias disqueras y no lo quisieron. Sorprendentemente, tardó más de un año en sacarlo. Y terminó sacándolo con una editora, o sea, con una editorial de libros. De libros. Pues, con Rhythm and Books. Exactamente. Que es con lo que él publica sus libros. Pues Elena finalmente le dijo, pues si no lo puedes sacar con nadie, pues saquemos tu libro. Es que además tiene una historia increíble. Carlos tiene un cuadernito donde tenía las letras de sus canciones, pero ese cuadernillo tenía apuntes, tenía ideas, tenía escenas de películas, tenía poemas de otras personas, tenía dibujos que le había hecho. Entonces cuando Elena vio ese cuadernito, le dijo, edita eso. ¿Qué disco ni qué nada? Edita tu cuadernillo como libro, ¿no? Y entonces Carlos dijo, no, pero es que el disco... Y al final Elena le dijo, vamos a editar las dos cosas. O sea, vamos a editar el cuadernito con el disco. Y así fue. Entonces la edición está increíble, la verdad quedó padrísimo. Sí. Pero no es un disco ni muy comercial, ni muy circulado, tal vez por eso, porque no salió como en el circuito discográfico, sino como en el circuito literario, ¿no? ¿Y en qué momento entra la docencia? Esta parte de la que además has dado esbozos de que en muchas cosas, pues sobre todo por tu acercamiento a la educación musical que tuviste particularmente o personalmente, y entiendo que has tenido esbozos de no estar de acuerdo en muchas cosas, que probablemente las compartimos. Sí, claro. Pues yo como no tuve una educación, digamos, sí tuve una educación formal en la música, pero no tuve una educación consecutiva en un conservatorio formal, ¿no? Que yo diga, estudié toda la carrera aquí o estudié desde que estaba niño hasta que tenía 18 años en la misma institución. No, al revés, fui brincando tanto de profes como de instituciones, ¿no? Estudié en diferentes conservatorios y terminé estudiando con maestros particulares que iban a mi casa. Entonces, la cuestión de enseñar me costó mucho trabajo. O sea, me costó muchos años decidirme a hacerlo, ¿no? Porque siempre tenía gente que después de cada show me decían, ¡ay, no das clases hoy! Y yo, no. Uh-huh. Claro que no, ¿eh? Y cuando una vez alguien me confrontó, me dijo, a ver, ¿pero por qué no das clases? Y le dije, porque yo soy alumno. Uh-huh. No soy maestro, todavía estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, yo decía, no me siento capaz de enseñar porque yo no... estoy en el aprendizaje todavía, ¿no? ¿Qué te voy a enseñar yo? Sí. Y Pablo Novoa fue el primero que me dijo, tú piensas eso, pero para una persona que no sabe nada, tú sabes mucho. Entonces me dijo, a una persona que no sabe nada, sí le puedes enseñar. A lo mejor a alguien que ya sabe, no. Pero uno que no sabe, sí. Sí. Entonces ahí fue donde dije, bueno, lo voy a intentar. Y empecé teniendo así alumnos particulares a los que pues iba a su casa y les enseñaba. La primera vez que logré que un chavo que no sabía nada leyera una partitura, o sea que yo le puse un ejercicio y le dije, toca esto, y el cuate lo tocó sin que yo le dijera nada, ahí fue cuando dije, sí puedo dar clase, ¿no? Okay. Sí le puedo enseñar a alguien que no sabe nada. Entonces, a partir de ahí, digamos que me lo empecé a tomar un poquito más en serio, pero siempre había dado clases particulares
o en mi casa o en la casa del alumno. Entonces, la primera vez que trabajé, digamos, en una institución, pues fue en la ULM y fue la primera vez que tuve que organizar un programa, hacer una planeación, diseñar exámenes y calificarlos, ¿no? O sea, tuve que aprender a esa parte. Tú estuviste en la primerísima parte, me refiero cuando estaban todavía en una casa y así, ¿no? Sí, con la primera plantilla. 6 alumnos o algo así. Éramos 7 profes y 5 alumnos. O sea, éramos más profes que alumnos, sí. Wow. Pero sí, entonces, bueno, eso me enseñó a organizarme, ¿no? O sea, ser organizado en la cuestión didáctica. No era nada más, yo te enseño lo que se me ocurre, sino pues hay un sistema y vamos a llegar a un fin, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Uh-huh. Después, al paso de los años, he aprendido también ¿cómo decirte? Como redireccionar esta cuestión del objetivo un poco más al interés del alumno, uh-huh. ¿no? Y no ser como eran los profes de antes, de que tienes que ser un maestro así, o tienes que llegar a tocar esto, ¿no? El nivel más alto es este. Yo decía, no, pues el nivel más alto es el que tú quieras llegar, ¿no? Sí, exactamente. Y siempre le digo a los alumnos, ojo, porque la música es como un juego en el que vas a ir subiendo de nivel, pero no hay game over. Okay. Nunca vas a llegar al final. Claro. Puedes seguir subiendo hasta que te mueras, ¿no? Exacto. O te puedes parar donde tú quieras. Sí. Pero si quieres seguir, sí hay, ¿no? ¿Para dónde? ¿Y te costó trabajo este rollo como de... Por lo que me has contado de tu historia, creo que no te había tocado como un trabajo, un empleo, más que habías estado tocando muchísimo, pero un empleo así con horarios, tal, y este rollo de la escuela ya comenzaba a hacer eso. Sí. Y empieza luego a mermar un poco porque tocaste tal vez un día antes y ahora todavía tienes una clase a las 8 de la mañana y necesitas el cerebro. Sí, eso me pasó un poco antes cuando nació mi hija. Fue cuando empecé a cambiar mis horarios. Yo durante muchos años fui típico horario de músico. Me acostaba a 3, 4 de la mañana, me levantaba a 11, 12 del día. Durante muchos años. Cuando nació mi hija, pues ya me levantaba a 3, 4, 7, 9 de la mañana. O sea, a cualquier hora, ¿no? Y entonces ya después a la hora de escuelas y tal, pues era fuerza 6, 7 de la mañana, tenía que estar despierto, ¿no? Entonces, sin importar si yo me había acostado a la 1 o a las 4, a las 6 me levantaba, ¿no? Entonces, cambié mi horario y también cambié mis rutinas. Y lo empecé a hacer de otra manera para estar lúcido, ¿no? Porque si no, estás siempre bien dormido. Pero sí, siempre he sido muy organizado y me gusta planear y no me gusta llegar en frío así de que, a ver, ¿qué se me ocurre ahorita? Siempre trato de pensar qué voy a hacer en la clase porque si no... pues ya me ha tocado varias veces que te agarran en curva los alumnos, ¿no? Llegan y te preguntan algo y tú dices, sí, pero no tengo idea. Claro. Entonces, pues, como que sí trato de tener un objetivo claro, ¿no? Y mucho también fue, también por comentarios de mucha gente que tomó clase contigo, es que también contextualizabas mucho y tenía que ver, porque también diste clase de ensamble, no solamente de batería, que tuviera que ver con la canción. Mucho tal vez lo que aprendiste a lo largo de los años con la producción y esto, ¿no? Exacto. Eso es algo que se olvida mucho en la enseñanza musical y es lo que hace que no puedan conectar los músicos, ¿no? O sea, tanto con otros músicos como con el público, ¿no? Esta onda de que, yo toco bien chingón. Pues sí, pero ¿qué transmites? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿No? ¿Y para qué tocas muy chingón? Exactamente. ¿Para tocar solo? ¿Para tocar con alguien? ¿Para mostrarle a los demás que eres un chingón? ¿O qué? ¿No? Entonces, el fin se me hace muy importante. Y entonces yo siempre insisto y hay ciertas cosas que mis alumnos deben estar hasta acá de oírlas, pero que siempre se los digo, ¿no? Siempre en la primera clase con un baterista siempre le digo, mira, te sientas así, agarras las baquetas así, la técnica es así, pero hay 2 cosas que tú tienes que saber. 1, nunca vas a ser solista. 2, siempre vas a tocar en grupo. Son 2 cosas que como baterista tienes que saber desde el primer día. Porque si tú crees que vas a ser solista, estás perdido. Sí. Porque nunca vas a ser solista, ¿no? Y he tenido chavos que me dicen, no, claro que sí. Y les digo, a ver, dime uno. No, Phil Collins. Le digo, Phil Collins es cantante y compositor. Pero en el show, le digo, ¿a poco toca él solo la batería? No, ¿verdad? Trae una banda. Ah, pues sí es cierto. A ver, dime uno. Y me dicen 3 o 4 y siempre les digo, no tocan solos. ¿Dónde has visto un concierto de un baterista solo? Exacto. Así como de un pianista o un guitarrista, ¿no? No hay, porque no puedes. Es aburridísimo ver un baterista solo. Entonces, ya decía, pues así es el chiste. Tienes que aprender a tocar en grupo. Entonces, las primeras cosas que tienes que saber son para eso, ¿no? O sea, tú tienes que dominar tu instrumento. ¿Pero para qué? Para poder acompañar. ¿Para poder acompañar a quién? Ahí vamos a la siguiente parte, ¿no? ¿Qué es la música? Ritmo, armonía, melodía. Ok, entonces tú haces el ritmo. ¿Quién hace la armonía?
pues pues, ¿qué está tocando? ¿Tú qué estás acompañando? ¿Y quién hace la melodía? Aquel. Pues entonces no te lo comas, ¿no? Claro. Tú estás haciendo el ritmo, la melodía es esa. Y entonces, ¿no? Esto es básico para pues es un concepto tan básico que se va diluyendo con el tiempo. Se pierde mucho. Entonces, en ese punto yo insisto mucho en los alumnos y luego también insisto en esta cuestión de la visión latinoamericana de la música. Uh-huh. Yo soy un gran impulsor de eso, ¿no? O sea, no podemos aprender música ni pensar que nosotros somos como los gringos, como es la industria internacional. No es así. Uh-huh. Nosotros no tenemos esa educación musical y independientemente de que ellos inventaron el rock, nosotros nunca vamos a tocar rock como ellos. Porque es su música además tradicional, ¿no? Claro. Y tiene su historia, ¿no? Y aquí tenemos otra, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. O sea, la historia de la música latinoamericana no se parece en nada a esa. Sí. Es mucho más atrabancada y arrevesada y enroscada y más difícil. Y tiene un contexto histórico, social, político. Claro. Que no se parece en nada a los gringos. Yo me acuerdo de tener grandes pláticas con el maestro Carvajal, un luthier que fabricaba guitarras y bajos increíbles. Tener pláticas bien chidas con él de eso, ¿no? Él me decía, mira, yo arreglo aquí muchas guitarras y calibro muchas guitarras. Y aquí vienen todos los chavitos de aquí. Él vivía en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Me dice, vienen todos los chavitos del barrio que les calibre sus guitarras y les ponga las cuerdas. Me decía, y todos quieren tocar como Joe Satriani. Uh-huh. Me decía, están bien equivocados. Y yo les decía, sí, maestro. Y él me decía, es que mira, ellos no viven en Hollywood, no tienen ese carro, no tienen esa lana, no comen esa comida. Su perro vive aquí, se pelea con el mío, ellos van a la secundaria federal aquí, dice, y están aquí en la esquina con su compa. Y en lugar de hablar de eso, están pensando en tocar como Joe Satriani. Me decía, pero ellos no son eso. Me decía, entonces tú no puedes, en todo el arte es así, tú no puedes tocar lo que no eres. Sí, no, exactamente. ¿No? Entonces, él decía, ¿cómo vas a hablar de Hollywood? Nunca has estado ahí. Uh-huh. Decía, habla de tu barrio, habla de tus cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en Latinoamérica tenemos mucho esa onda. Todos los libros con los que estudiamos están en inglés y todos te hablan de la música de allá, pero la música de aquí es otra y es más difícil. Sí. Habría que tomarlo como otro lenguaje, pero también abrazar y hacer las paces con lo propio. Y las entenderlo, porque simplemente muchas veces no entendemos las nuestro dos mismo cosas. folclore. Mira, los grandes músicos latinoamericanos lo entendieron bien. Todos. Desde Mercedes Sosa hasta Gustavo Cerati, ¿no? O sea, desde los que llegaron al nivel alto sí lo entendieron, ¿no? Hasta ahorita Maná, tan criticado aquí, lo entendió perfectamente. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tú representas lo que eres, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy importante la influencia, ¿no? Eso Cerati lo dejó clarísimo, lo hizo muchas veces en vivo, ¿no? Él tocaba las rolas de donde le había pirateado, o sea, de donde se había sacado la idea para hacer la otra, ¿no? Y la tocaba encima. Te decía, mira, esta es She Was de los Talking Heads, ¿verdad? Decía, pues la sacó de ahí, pues sí, pero no hizo la misma rola, hizo otra, ¿no? Y la que él hizo es bien propositiva, uh-huh. ¿no? Pero la influencia está clara. ¿De dónde lo sacó? O sea, sí escuchamos eso y es una influencia importante, pero también lo más importante para mí es la propuesta. ¿Qué vas a decir? ¿No? Sí. ¿Por qué te paraste ahí? ¿No? Exactamente. ¿Qué vas a decir? Y eso se ha perdido mucho en la música ahorita. Ahorita lo más importante de la música es vender, uh-huh. ¿no? No importa lo que digas. Pues entonces, es que a veces vienen... Yo critico mucho eso. Sí, porque a veces viene justo la razón o el propósito es otro, ¿no? Primero es ser famoso, primero es ser influencer. Entonces hay una delgada línea entre que, pues lo que soy tiktokero y tengo canciones, ¿no? Claro. Y sí, pero ahí está entre la discusión entre lo que es el éxito y lo que es la fama. Ajá. Y lo que es el arte, la propuesta, el contenido. Y simplemente lo que puede llegar a trascender y no nada más tener éxito. Porque ahorita es relativamente sencillo hacerte viral o algo así. Pero es que ahí sí le doy la razón a René de Calle 13 que decía, ¿quieres hacer canciones? Pues es como hacer un sándwich. Todo el mundo sabe cómo se hace un sándwich, ¿verdad? Ajá. O sea, agarras un pan, le pones mayonesa, jitomate, lechuga, jamón y queso, pum, ya tienes un sándwich. Pues una canción es lo mismo. Agarras unos acordes, agarras un ritmito, te pones una melodía, ya está, ¿no? Tienes la rola. Ahora, ¿te vas a hacer un sándwich de pan Bimbo de jamón y queso de esos que te dan en el camión? ¿O te vas a hacer un sándwich gourmet con pan de ajo, ¿no? Sí. Con una aioli que tú preparaste, con un...
O sea, hay niveles. Claro. Entonces, pues sí. Y sirve para cosas diferentes. Y puedes hacerte un sándwich cualquiera o te puedes hacer un platillo que es una obra de arte. Ajá, exactamente. Pues lo mismo pasa con la música. Puedes hacer una rolita X para un comercial, ¿no? Y también puedes hacer una rola que te tiene una historia, que tenga un contenido y que tenga un fin, ¿no? Diga algo, tenga un mensaje. Entonces, bueno, yo extraño mucho. El otro día leí una entrevista con Trent Reznor, donde anunciaba como el final de Nine Inch Nails por esta razón, ¿no? Y él decía, es que no, ya a nadie le interesa la música, ¿no? La razón por la que el grupo ya no va a existir es porque a nadie le importa. Porque lo que extrañamos de la música es la importancia que tenía, ¿no? Antes la música era importante, lo que decíamos de comprar un disco, ¿no? Te juntabas la lana y ibas a comprar un disco y se sentabas y lo oías. Ahora ese era el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo final, el fin de la música era que tú lo escucharas, te sentaras y lo oyeras. Claro. ¿No? Ahora el fin de la música es otro. Venderte otra cosa. La música es un medio. Medio para venderte otra cosa, ¿no? Es la música, esa opinión? Es la música del comercial, es la música de fondo, es la música para bailar, es la música para la fiesta, es la música... Pero nadie se sienta a escuchar un disco. Es un accesorio. ¿Compartes esa opinión? Sí, y me parece bien triste. es bien gacho para la industria y más gacho todavía para los compositores, ¿no? O sea, el hecho de que tu obra no tenga ninguna repercusión, ¿no? Que sea pasajero. Y que sea tan pasajero como que de una semana a otra ya. Claro. O sea, pones la rola ahorita y si en una semana no tienes 10 millones de visitas, después ya pasa totalmente desapercibido. ¿Qué tanto estás consciente o qué tanto buscas música nueva, local o nacional o del mundo? No demasiado, porque no soy así muy tan melómano de estar oyendo cosas nuevas todo el tiempo, no. En general, escucho lo que ya me gusta. Hay ciertas cosas a las que recurro invariablemente. Hay discos y autores que los escucho muy seguido. O sea, hay discos personales que yo escucho todo el tiempo, cada mes. O sea, Clics Modernos de Charly García, desde que salió hasta la fecha, por lo menos un día al mes lo pongo. Ok. Y encuentras cosas diferentes, por ¿no? Supuesto. O sea, pero los he estudiado, no tienes idea. O sea, lo he desglosado por completo. Las rítmicas de la TR. Los discos de Spinetta los escucho siempre. Sí, o sea, culpable también. Toda su discografía. Pero además agarro por épocas, ¿no? Hay épocas que digo, ahora vamos escuchando más Pescado Rabioso, ¿no? Que es muchísimo. Ahora nada más voy a escuchar Jade, ¿no? Y ahora nada más voy a escuchar este disco. Pero además no te lo acabas, no te alcanza. No me lo acabo. Hay discos que todavía los tengo que estudiar, pero la mayoría me los sé de memoria. Y después voy descubriendo sonidos o cosas que me sorprenden, ¿no? Entonces, ahorita me sorprende, digamos, las fusiones con música latinoamericana, con lo que tiene más folclore, es lo que me gusta más. Entonces, por ejemplo, me gusta la música de Cuba nueva, me gusta mucho la música de Colombia, lo que están haciendo ahorita, me gusta mucho Sistema Solar, Chucky Town, me gustan esas bandas. Bomba Estéreo más al principio, que ahorita están un poco más pop, pero también me gusta ese tipo de fusiones, ¿no? Champeta, cumbia, rock mezclado, esa onda me encanta. Que fue gran influencia para tu... No sé si es tu más reciente o tu último proyecto, que es Afrodisíacos. Sí, totalmente. Afrodisíacos, lo que hacemos es tiramos todo ahí. O sea, todo lo que todos oímos, ahí va en Afrodisíacos todo, ¿no? Entonces tenemos música española, brasileña. Pero cuéntame del génesis de ese grupo. ¿Cómo lo ideaste tú? Bueno, no, la idea original es de Emiliano y de Santiago Maesterra. O sea, Emiliano, pues yo a Emiliano lo conozco hace también casi 30 años, lo conocí en La Peña, y así desde que estábamos mucho más chicos. Él pasó por varios proyectos, entre ellos Verde Amarelo y así. Después yo lo metí al personal como percusionista, él grabó en el disco de La Última y Nos Vamos, y después se fue a España. Y vivió como unos 15 años, 10 o 12 años, ¿no? Yo creo unos 15 años, vivió en Valencia. Entonces, pues allá, ya sabes, cuando tú te cambias de país, pues ya es un rollo, pero además cuando llegas a un lugar como de este tipo, digamos que cambiaste de continente, pues tienes que llegar a competir contra lo que hay ahí, ¿no? Y en España hay unos percusionistas increíbles, pues está lleno de africanos, ¿no? Entonces tocan brutal. Y entonces, pues competir contra eso, para él como mexicano, decía, pues tú, mexicanito, pues tú qué tocas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues se tuvo que poner al tiro. Entonces aprendió un montón y empezó a tocar mucho más pro y tal. Cuando volvió de España,
Se juntó con Santiago Maisterra, que también tiene familia en España y tiene mucha conexión con la música flamenca y eso. Y armaron este grupo como para empezar a palomear cosas y hacer. Lo primero que hicieron fue una especie de maqueta que terminó siendo el primer disco. Que eran puras fusiones de cosas instrumentales, ¿no? Entonces era pues el merengue cherry y el festejo son y ritmos latinoamericanos mezclados y cosas así. Cuando después se presentaron para una beca y ganaron esa beca para grabar el segundo disco, y ahí fue cuando me invitaron a mí a grabar las baterías, porque ya era un disco con más producción y había lana para el estudio y tal. Entonces hay varios invitados en ese disco. También toca César Aguirre, también toca Eliud, en fin, un montón de invitados, Tlemilco, Lozano, qué sé yo. Y pues yo grabé las baterías, las pocas que hay, yo las grabé. Y entonces después cuando tocaban en vivo y ya tenían que hacer shows más grandes, pues yo iba también de invitado. Y así empecé a ir con la banda. En algún momento, en un show que, si no me equivoco, fue cuando le abrimos a Ilia Kuriaki, me dijo Emiliano: este es el último show de Santiago, se va a salir del grupo. Me dice: necesito un guitarrista cantante que le pueda entrar a la banda. Y pues yo le recomendé a Héctor Atram, que en ese momento era mi alumno. Entonces, ¿lo conociste en la ULM? En la ULM. Y pues él entró a la banda y terminé entrando yo también, porque pues ya había un deal ahí para grabar otro disco y había que negociar, y a mí me interesaba producir ese disco. Entonces yo me metí al deal, pero terminé adentro del grupo. Entonces, desde entonces ya, no sé, esto debe haber sido pues hace, yo creo, unos 10 años, una onda así. Entonces pues yo grabé en el segundo disco, que es el que se llama se me olvidó el nombre. No te acuerdas el nombre del... No me acuerdo. Y te acordaste de un montón de cosas de hace 25 años. Y después grabé en el tercero, que yo lo produje, que es el Global Gozadera. Y después grabamos unos sencillos que iban a ser parte del cuarto disco, pero se quedaron nomás en 3 sencillos y así salieron. Con ese proyecto decidieron, incluso hicieron un comunicado en el que paraban. Sí. Un poco por el impasse en el que, muy parecido a lo que decía Trent Reznor. Es lo que te digo. Digamos, coincidió con que yo me accidenté, ¿no? Y teníamos que parar un poco la fuerza. Pero ya antes de mi accidente ya había pasado esto. O sea, ya teníamos este conflicto entre lo que pasa aquí en la ciudad, pues, con las bandas, lo que pagan y los lugares y los contratos a los que puedes acceder, y lo que nosotros queríamos proponer, ¿no? O sea, es bien complicado. Se nos hizo difícil esta onda de que un día nos sentamos a sacar las cuentas y resulta que estamos pagando por tocar, ¿verdad? O sea, a nosotros nos costaba más caro llegar al lugar que lo que el lugar nos pagaba. ¿Crees que cambió eso? No. Al revés. Me refiero a que en los 80s, en los 90s, que fue tu más desarrollo, ¿era distinto? Sí, era un poquito distinto. No que haya cambiado demasiado, pero digamos que, pues, lo que hablábamos, la importancia de, ¿no? Todavía en esos años también era esta onda de que quiero ir a ver a esta banda, ¿no? Ajá. Y pues hago lo que sea para estar ahí. Ahora me parece que a la gente le importa menos eso, ¿no? Por lo menos aquí en la ciudad es muy notorio. Bueno, aquí en la ciudad yo veo 2 cosas, ¿no? Uno, hay muchos más foros y muchos más lugares donde tocar que en esos años, ni comparación. Pero el 90% de esos foros y de esos grupos solo tocan covers, ¿no? Que también es algo que se refleja aquí en la radio. Lo puedes ver en la radio, ¿no? O sea, prendes el radio y ves que nadie pone música nueva. Toda la radio pone música oldie. Y entonces la gente cuando sale, ¿qué quiere escuchar? Pues eso. Exactamente. Nadie quiere escuchar un grupo nuevo. Incluso cuando van a ver una banda de covers, no te están escuchando. Ajá. Tan es así, me ha tocado viéndolos a ustedes, que terminan la canción y la gente no aplaude. Sí. Están todos platicando. Y tú dices, oye, aunque sea, ¿no? Nada. Entonces, eso es bien notorio aquí. Y es, para mí, es de lo más criticable. Es lo que más le critico a la radio como medio. Esta cuestión de que la radio no propone tampoco, se queda en el catálogo. Como que solamente los que ponen cosas nuevas son me refiero a los medios de, no sé si decirles, pues los pop, ¿no? Los mainstream, que están poniendo las cosas nuevas. Entre comillas, ojo, porque eso es una trampa también. Esos medios se están poniendo por lo que les pagan. Así es. No están poniendo nada nuevo. En ese sentido no ha cambiado. Lo único que están poniendo es lo que llega a la disquera con sus 5 discos de catálogo y le dice, vas a poner esto.
O sea, no es de que, ay, voy a poner música nueva. No, es que la Sony vino, Universal vino y me trajo esto y voy a poner eso. Claro. Y tan es así que ahorita pues hay estaciones así aquí, ¿no? O sea, prendes y te están presumiendo la cantidad de canciones que pasan por día y en realidad pasan 20 canciones al día y las repiten. Y entonces si tú te subes al carro a las 9 de la mañana, oyes esas canciones y te subes a las 12 del día, oyes las mismas canciones. Sí, exactamente. Entonces dices, oye, es una repetición. de perdida ponme 200 rolas, ¿no? No me pongas 20 todo el día las mismas. Exacto. Y eso pasa mucho aquí, ¿no? Y entonces eso se refleja también en la escena. O sea, vas a ver a los grupos y tocan las mismas rolas. Incluso las bandas de covers tocan el mismo repertorio. Sí, muchas veces sí. Y luego nos pasa como músicos que vas a proponer algo y no quieren oír eso. Quieren oír, ¿no? Ajá. Le pasa a banda como Rostros, ¿no? La otra vez le preguntabas a Arturo eso y... No tan hasta acá de tocar el final. Pues en todos los pinches shows se las piden. Y si no la tocan, la gente se enoja. Sí, no se las perdonan. Entonces dices, híjole, es difícil plantarse también en esa posición de decir, a ver, ya no voy a contar esa rola, ¿no? O sea, yo me acuerdo de David Bowie, porque además me tocó verlo en vivo, cuando se plantó en un momento y dijo, a ver, voy a hacer una gira mundial donde voy a tocar mis hits por última vez. Si quieren oírlos, es ahorita. Última oportunidad. Siguiente gira, ya voy a tocar otra cosa. Y así fue. Salió en su gira Sound Ambition, no sé cómo se llamaba. Y tocó todos los hits y todas las, ¿no? Las de Ziggy Stardust y todo eso. Y la siguiente gira tocaba su disco nuevo. Ya no tocaba ninguno. Ya, sobre aviso no hay engaño. Bye. Entonces, bueno, pero más tiene que ser David Bowie para plantarte así, ¿verdad? Porque a cualquiera no le perdonan eso. No. Y he visto a muchos artistas de otros géneros. También recuerdo una entrevista con Joan Manuel Serrat, donde le preguntaban si a fuerzas tenía que cantar Tu nombre me sabe a hierba. Y él decía, ¿sí? Sí. Decía, hay conciertos donde me he bajado sin cantarla y la gente no se va del teatro. Hasta que se regrese la canta. Y tiene que venir el empresario a decirme, oye, cántala porque la gente no se quiere salir, ¿verdad? Entonces, pues... Sí, dice, pues, o sea, tu hit es tu hit, ¿no? O sea, tampoco puedes renegar de eso. Pero, sí, o sea, es difícil mostrarle a la gente algo nuevo. Entonces, también volviendo a la pregunta de si escucho cosas nuevas, me pasa un poco lo mismo, ¿no? A mí me cuesta escuchar nuevo. Pero sí también busco, pues, estas fusiones y un poquito de propuesta. Me cuesta trabajo, encontrar cosas que me gusten. Sí. Me cuesta. Sí, es también un poco la condición. A mí también me sucede que también tiene que ver, pues, incluso con la edad y con... Y ya uno se vuelve un poquito más, selectivo. Porque para cubrir la cuota de los discos de los que hablas que escuchas cada mes, pues, está bien cabrón. Sí, y me pasa con muchos géneros, ¿eh? O sea, me pasa mucho con el jazz, que me aburre muchísimo. Fíjate. O sea, con todo que a mí me gusta el jazz, lo entiendo, he tocado, he compartido, conozco grandes jazzistas y músicos increíbles y todo, y hay veces que los oigo y digo, qué aburrido, hombre. Eres de los personajes con los que podría hacer programas parte 1, parte 1.1, parte 1.3 y siempre nos vamos a sacar con cosas en el tintero. De hecho, estaba revisando la otra plática y nos quedamos en el tintero y siempre me pasó con Arturo, con Gustavo Orozco, con Carlos Avilés y eso. ¿Qué te falta a ti como músico? ¿Qué sientes que te falta hacer habiendo tocado con tanta gente musicalmente? No, un chingo de cosas. O sea, hasta cierto punto, digamos, a esta edad me queda claro que ni me voy a hacer rico, ni me voy a hacer más famoso. ¿No? O sea, ahora sí que, como dice Carlitos Avilés, somos obreros del rock and roll, ¿no? O sea, no me considero yo que esté en un nivel muy alto en ninguno de los aspectos. Ni soy un instrumentista súper virtuoso, ni soy un gran compositor, ni soy un gran jazzista. O sea, solo he trabajado en todas estas cosas y he aprendido de todas y las sobrellevo lo mejor que puedo, pero me faltan un chingo de cosas. Me hubiera encantado grabar más discos, me hubiera gustado producir a otros grupos a los que no tuve acceso o que no se pudo o X. Me hubiera gustado girar más, me encanta mucho salir de gira, ¿no? Viajar. ¿Todavía? Hace mucho que no salgo, entonces extraño eso. Extraño las giras. Y también en su momento estuve hasta acá de gira, ¿no? Y un momento que decía que nada más quiero estar en mi casa, ¿no? Y ahora que estoy en mi casa digo,
chin, estaría chido la carretera, ¿no? O sea, sí, un poquito, sí se extraña. Y también los escenarios. Sí, claro. Y un poco el trato y las cosas que pasaban, ¿no? Cuando uno viaja, pues te pasan otras cosas, te conectas con otra gente, empiezan a salir otras ideas, claro. Haces sinergia con un montón de cosas que cuando estás parado, pues no. No sucede. Y entonces, bueno, ahora que estoy parado, pues lo veo un poco desde otra perspectiva, ¿no? Ahora yo me dedico más a dar clases y menos a tocar, y entonces, pues veo un poco la escena de lo que pasa con las bandas que tocan en vivo y no me acaba de gustar. O sea, yo soy de la idea en el que también es como un péndulo y estamos en un momento en el que probablemente vaya a regresar algo. Soy un poquito optimista con ese rollo. Ojalá que sí, pero yo lo veo complicado porque veo que no hay cosas a nivel de la industria que no se terminan de resolver. Exactamente. ¿No? Y hay un punto que me parece fundamental, que es esto que te comentaban de Snoop Dogg y esto que es el costo de... O sea, lo que sucede con la forma de escuchar música y por qué en esta nueva forma de escuchar música los autores no ganan nada. Uh-huh. ¿No? Entonces esto es una falla muy grave en el sistema. Porque va a acabar con la industria. O sea, va a acabar con la creatividad. Si no sucede algo antes. Mira, en este momento está a punto de suceder la huelga de guionistas de Hollywood. Otra vez. Están en esa misma discusión. Sí, ahora con la inteligencia artificial. Y están discutiendo esta cuestión de que las plataformas de streaming ya no te pagan tus guiones como te lo pagaban antes. ¿Por qué? Porque pues estás en todo el mundo en distribución mundial y entonces ahora la que te pagan es los 0.00, lo que nos pasa a nosotros con las regalías, ¿no? Entonces los guionistas se pararon y dijeron, no, si no me van a pagar, pues no escribo más. Uh-huh. ¿Eh? Imagínate que los músicos nos paráramos así y dijéramos, a ver, si no nos van a pagar, pues ya no componemos. Pues ojalá que en algún momento lleguemos a eso. Y entonces... Pues se necesitan muchos huevos para hacer eso. Pues sí, pero también pasa esto, que también pasa en la industria y también pasa aquí a nivel de la ciudad, en chiquito, si tú quieres, que tú llegas, a nosotros nos ha pasado muchas veces con la banda, ¿no? Llegas a un lugar y le dices, oye, me gustaría tocar aquí. Ok, mira, aquí tenemos este equipito y tenemos aquí. ¿Cuánto cobran? Tanto. No, pues es que no te puedo pagar eso. Te pago 3 veces menos o 4 veces menos. Te pago la cuarta parte. Y tú dices, pero es que la cuarta parte, pues no es lo que cuesta, ¿me entiendes? No, pero pues eso es lo que tengo. Entonces tú dices, bueno, ¿te cobro lo que vale o me pagas lo que tienes? Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿acepto o no? Pero siempre hay alguien dispuesto a aceptarlo. Ahí está el punto. Nosotros con Afrodisíaco durante mucho tiempo decidimos, y lo tomamos como decisión de grupo, tocar en cualquier lugar que nos invitaran sin importar lo que nos iban a pagar y sin importar si había equipo o no. No hay equipo, yo lo llevo. ¿Tienes equipo? Toco con ese. ¿Me pones algo? Yo lo uso. ¿Me puedes pagar? Bien. ¿No me puedes pagar? Yo voy igual, ¿no? O sea, a fuerza, porque queríamos que nos viera todo el mundo. Después de, 2 años de hacer eso, llegó un momento que dijimos, ok, ahora vamos a tocar nomás donde nos paguen. Se acabó. 80% menos de trabajo. Claro. ¿No? Y luego llegó un momento en que dijimos, ok, ahora vamos a cobrar lo que cuesta. Dejamos de tocar. Ya nadie nos contrató. ¿No? Total, sí. Entonces dices, evidencia eso muy claro. Y entonces está bien difícil ese punto, porque en la mayoría de los lugares pasa esto, y nos lo han dicho, de que, no, pues es que si no quieres venir tú por esto, pues viene tal otra banda. Claro. O sea, siempre hay uno que cobra menos que tú y está dispuesto a ir por eso. Entonces es muy difícil, como industria, pararse en este punto, ¿no? De decir, a ver, si no nos pagan lo que cuesta, pues ya no podemos hacer esto, ¿no? Siempre hay uno que dice, bueno, yo sí voy. Pues esperemos entonces que los próximos años yo tenga razón con mi optimismo y eso empiece a cambiar un poco. Ojalá. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Dani. Qué chido. La neta, desde hace tiempo que lo queríamos ya planear. Y bueno, sí. Pues váyanse a escuchar toda la música que has hecho. Tienes un montón de links que voy a dejar aquí en la descripción para que te ganes tu 000. Ándale. No sé cuánto por lo menos. Pues sí. Nos vemos en la carretera, querido maestro. Eso. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos acá la próxima. Gracias. Venga. All right.